Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Bienvenido, don Joaquín. Bienvenido, Rafael. Que no lo tuvimos la semana pasada, no pudimos... Claro, exactamente, me escaqueé una semana. Y no, si no eres tú el único que se escaquea. Que aquí no me digas. El tipo llevas... Ni da chapa y avisa con que no vas a dar chapa ni va a seguir trabajando. Amenaza con... A ver, a mí se me cae un mito. Yo avisé la semana pasada que iba a hablar hoy de Romeo y Julieta. Ya, sí, pero no. Pero no. No, porque a ver, yo he pensado... Explícalo bien. He pensado, digo, cuando hicimos la película, el tema este de V de Vendetta y dijo un oyente, escribió un oyente, ¿lo podíais haber puesto el día del... Sí, del 5 de noviembre, tal y cual? Sí. Pues dije, estamos en Halloween. La semana que viene es Halloween. Sí. Pues ¿por qué no hacer un programa de Halloween? Entonces Romeo y Julieta no lo vamos a dejar para la semana que viene, porque tenemos programa especial también, pero sí para la otra. Vale. Bueno. Pues y entonces hoy... Que 2 o 3 meses sin trabajar. Tranquilamente. Hoy espérate. ¿Se ha estrenado lo que llevamos de temporada? No. Yo he preparado el programa. Yo he estado hablando con el invitado. No le vamos a tener aquí presente, pero sí tenemos un audio. Y yo he hecho la introducción. Vale, pues entonces espera. Sí, ha engañado a una pobre persona que pasaba por la calle. No, ni eso. Me ha dado el audio. El audio directamente. Como siempre, no me dejáis decir que estamos en Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM. Claro, y que esto como lo sabemos nosotros, pues claro. Y que esto es No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana. Y que estamos aquí en el capítulo, programa número... 136. ¿36 o 35? 36. Ahí va, sí, el 35 fue la semana pasada con Enrique Sánchez. Yo no sé ni en cuál estoy. Eso él viene, el que nos tenía que coordinar y organizar esto. Nosotros unos bollejos, aquí unos tigretones. Y ya está, y apañado. Con eso apañado. Pues nada, pues hemos tenido que cambiar el título del programa y todo, porque como te ha dado por cambiar tú también de conversación y de tercio, pues ya no sé ni cómo se titula el programa. ¿No sabes ya? No, lo sabrá Joaquín. Se va a titular En Halloween vamos a recorrer desde Numancia hasta Alboer. Anda, pues ha quedado bien. Sí, cuadrado. Además que tenemos Resolí nuevo, que ha hecho Magister, que sabe un poco a clavo, no sé qué dice, pero yo no entiendo. Yo estoy aquí. El hielo lo disimula mucho. Mojando el tigretón. Tiene sustancia, está rico, la verdad es que ha salido rico. Pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Lo que sí que tenemos es sección Perla Negra, aunque sea de otra cosa que no seas tú, pero es Perla Negra, ¿no? Sí, está la Perla Negra. ¿Y ya nos puedes adelantar qué es lo que va a haber? Pues Halloween. Halloween, pero ni de quién, ni de cómo, ni por qué. Vamos a ver. Cuéntanos. La festividad de Halloween se está introduciendo ahora mismo en la sociedad española, si no está introducido ya. El 90% de los bares de España celebran Halloween. Entonces, hay mucha gente que veo que yo no celebro Halloween, yo soy católico, soy Halloween, no sé qué, yo soy no sé cuántas, yo una fiesta extranjera. Pues nuestro invitado de hoy va a explicar perfectamente, va a hacer que comprendamos pues que Halloween lo mismo no está tan alejado de nuestra cultura. Hombre, entonces cambio de visión. Exactamente, pues vamos a escucharle con atención. Ahora nos lo introduces tú más a fondo, ¿no? Y bueno, y luego ya, pues, hablar. Muy bien. Estupendo. Pues nada, pues en mi sección hoy volvemos otra vez a Historias de la Encomienda. Y resulta que vosotros sabíais que teníamos un castillo en Santa Cruz de la Zarza.
Vamos a ver, un castillo podemos tomar como castillo o como fortaleza la Casa de la Encomienda, la Iglesia de Santiago, que es aquí donde estamos, que es el origen del pueblo, y como tal fue casa de los caballeros del Orden de Santiago, y por lo tanto fortaleza. Pero ¿sabíais que teníamos un segundo castillo dentro del término? Sí. Sí, ¿tú sí lo sabías? Yo sí. Ahora, claro, es que se sube. Claro, como las cabras. Pues Y os voy mi a mujer contar- también. Os voy a contar la historia de ese segundo castillo. Una que- santa, una santa. que es el castillo de Alboer o Albuer, depende con que está hoy en día, siglo XXI, en el término de Villamanrique de Tajo, provincia de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid, pero que en su día perteneció a Santa Cruz de la Zarza. Entonces os voy a contar la historia de ese castillo, de los restos que quedan de ese castillo y de su Muy interesante. origen. Así que nada, castillo de Alboer. ¿Y don Joaquín? ¿Yo de qué voy a hablar? Sí. No lo tengo preparado, pero- Siguiendo, mira, ahora que sale el tema, siguiendo como os dije que íbamos a seguir una línea más o menos cronológica de historia de España, viendo así personajes y lugares y demás, pues hoy le tocaba, hablamos de Trajano, pues digo, pues, bueno, vamos a seguir un poquito con la Hispania romana, vamos a hablar, qué mejor que de Numancia, de las guerras celtíberas, y bueno, Numancia creo que está muy metido en nuestra... En contraposición con Sagunto. Porque A Sagunto no lo conoce prácticamente nadie, hicieron casi lo mismo los hombres. Claro, unos ¿sabes? eran los Ya- romanos ya- contra los otros y los otros eran los Exacto, otros contra Sagunto los romanos. fue... Ya hablamos de Sagunto. Bueno, tampoco hablamos mucho. No, cuando no, hicimos el programa programa no de hicimos Aníbal. en completo, exactamente, sí. Ahí tocamos el tema Sagunto, que se lo arrasó Aníbal, exactamente. Pues vamos a hablar de Numancia, que los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Pues nos va a quedar un programa chulo, ¿no? Bastante chulo. Vamos a ver. Si no lo estropea nadie y tú no vas a hablar, tú Pues vas a quedar- entonces va a quedar... Bueno, pues nada, de momento Vamos a ello. te pongo, a ver cómo lo hacemos. Te pongo la perla negra, la sintonía. ¿Vas a decir tú algo? Sí, sí, yo voy a hacer la Vale, introducción. Vale, pues entonces vamos con la perla negra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Bueno, pues se aproxima el Día de Todos los Santos, queda nada. Vamos, hoy, el día que estamos emitiendo este programa es día 30 de octubre. Mañana es 31, que es la víspera. Y aquí en España, pues estamos adoptando, como hemos dicho antes, una festividad extranjera, norteamericana, para ser más precisos, pues que no a todo el mundo le agrada. Sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. En nuestra sintonía final del programa, Magister siempre nos pone la canción de Siniestro Total, donde el estribillo nos hace 3 preguntas. La canción en sí son todas preguntas, no sé si te has fijado. Una detrás de otra, sí, sí. Pero el estribillo, yo me voy al estribillo, que nos pregunta pues quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y creo que son preguntas que nos debemos hacer todo el mundo para buscar, encontrar, comprender y aprender. Bien. Como dice nuestro invitado de hoy, para aclarar un poco lo de esta festividad, hay que tratar de comprender el origen de tan singular celebración. El audio que vamos a escuchar hoy es una conferencia del doctor en historia Gonzalo Rodríguez García, autor de Los celtas, héroes y magia, El poder del mito y de Hispanofilia, España frente a su destino. Gonzalo también es partícipe habitual en conferencias, programas de radio, tertulias y podcasts. Y en las plataformas online lo podéis encontrar, lo podéis seguir en La Forja y la Espada, donde tiene una dirección que es gonzalorodríguez.info, y en El Aullido del Lobo, que es elaullidodellobo.com. Pero si también queréis hacer una ruta con él, pues os vais a Toledo, en Paseos de Toledo Mágico. Hay una... En internet hay una página que es www.paseostoledomágico.com. Y en Madrid también, ¿eh? También hacen allí... Rutas por Madrid. Con nuestro amigo Dani. Con los dos.
Y bueno, su sede, que es un museo, se encuentra en la calle Cardenal Cisneros 12, al lado de la catedral, y lo podréis encontrar como guía. Dicho esto y sin más, vamos a escuchar a Gonzalo para comprender y entender qué es, de dónde viene y hacia dónde va la celebración de Halloween. Vamos a hablar del origen del Halloween, que es esta fiesta que a día de hoy tanto se celebra. Además, me estáis diciendo que se celebra mucho en este barrio. Entiendo, es un barrio residencial con un montón de chalés adosados, de gente que lleva una vida, entre comillas, con un urbanismo, entre comillas, como muy estadounidense, ¿no? Y celebráis mucho aquí la fiesta de Halloween. Entonces, yo voy a hablar del origen de esta fiesta de Halloween y de su presencia en España. ¿Y en qué sentido? Pues vamos a ver. Es obvio que la fiesta de Halloween se está convirtiendo también y cada vez más en una fiesta de nuestro calendario. Entonces es muy fácil que jóvenes y niños se unan de una manera entusiasta a este tipo de celebración. Y además se unen a este tipo de celebración siguiendo las pautas que han conocido a través del cine y la televisión. Es decir, ellos están reproduciendo un Halloween que previamente han visto en la televisión o en películas. Claro, como no podía ser de otra manera, es normal que surjan voces que con cierto disgusto se pregunten que qué pinta esta fiesta aquí. Que desde cuándo hacemos el Halloween en España, ¿eh? Porque ahora tenemos que estar haciendo truco y trato, ¿no? Los chavales que vivan en un barrio residencial como este. Bueno, pues en orden un poco a aclarar las cosas, yo voy a tratar de comprender cuál es el origen de esta singular celebración, que muchas veces los chavales no lo saben ni lo entienden, los padres tampoco. Parece que esto va simplemente de disfrazarse de brujas, calaveras y diablos, y hay un trasfondo mucho más profundo. Así como yo voy a plantear también las posibles razones para que quizás no debamos lamentar el predicamento de esta fiesta de Halloween en nuestro país, siempre y cuando a lo mejor también sepamos hacerla nuestra. Entonces, Halloween es una palabra inglesa que literalmente significa víspera de todos los santos. Víspera de todos los santos. Y que con este nombre, más allá de las vestiduras terroríficas y a su vez festivas que va a tener, está haciendo referencia a una fiesta del calendario cristiano, de lo que era el calendario católico que celebraban nuestros abuelos y bisabuelos. Está haciendo referencia a la fiesta de todos los santos del 1 de noviembre y a la fiesta de fieles difuntos del día 2 también de noviembre. Estas dos fiestas de santos y de difuntos, a día de hoy apenas las entendemos ya ni están presentes en la concepción del Halloween, ¿verdad? Y sin embargo son importantísimas para entender lo que hay detrás del Halloween propiamente dicho. La fiesta de santos y la fiesta de difuntos del calendario católico hace referencia a la relación de los vivos con sus muertos, con nuestros antepasados fallecidos. Y es una relación que se establece conforme a la idea de que los muertos, aparte de los condenados en el infierno, aparte de los que están en el inframundo, por decirlo así, los muertos están en dos lugares, o en el cielo o en el purgatorio. La fiesta de todos los santos conmemora a todos aquellos difuntos que han tenido vida de santo, que están en el cielo, que fueron hombres y mujeres buenas y buenos, y que están en el cielo, pero la Iglesia no ha podido saberlo. Es decir, la Iglesia no tiene conocimiento de todos los santos que ha habido en la historia de la humanidad. A lo mejor tu abuelo fue un hombre tan bueno, tan noble y tan de mérito, tan ejemplar, que fue directo al cielo, como hace un santo. Bien, la Iglesia no lo sabe. Bien, pues en la fiesta de todos los santos se conmemora a esos santos desconocidos. Pero también se conmemora a los fieles difuntos. Esto no son sino las ánimas del purgatorio. Porque los difuntos, cuando mueren en pecado, van al purgatorio a purgar sus pecados en un fuego que quema igual que el del infierno. En el purgatorio sufres como en el infierno, pero con la tranquilidad de saber que no es para siempre, que vas a estar ahí un tiempo hasta que purgues tu alma. Entonces, aquí lo que se da en la fiesta de santos y difuntos es la conmemoración de los seres queridos, junto a las tumbas, rezando por ellos, pidiendo amparo e intercesión, porque, ojo, hay que pensar que a aquellos que están en el cielo se les puede rezar. Tú puedes rezar a Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Bueno, pues igual que rezas a una santa, puedes rezar a un familiar tuyo, que intercede por ti, que está próximo a ti. Pero es que también puedes rezar no solo al que está en el cielo para que te ayude, sino que puedes rezar por aquel que está en el purgatorio, para que su tiempo en el purgatorio se acorte. Este sería el planteamiento del catolicismo respecto de estas fechas. Claro, resultará curioso que siendo este el planteamiento del catolicismo, curse normalmente
en la cultura popular, en los pueblos, curse normalmente con la idea de visitar el cementerio, tomar dulces alrededor del cementerio, esa noche a lo mejor incluso emborracharse alrededor de las tumbas, disfrazarse o utilizar mascaradas que se asemejan a calaveras, a brujas o a diablos. Y si esto se hacía en el ámbito de la cultura popular, hay que plantearse, bueno, ¿y entonces esto qué tiene que ver con la tradición católica? ¿Dónde vienen aquí los dulces, las castañas y las calaveras de ánimas con los difuntos que están en el cielo o los difuntos que están en el purgatorio? Bueno, pues esto viene porque esta fiesta del calendario cristiano es una vestidura cristiana de una fiesta más antigua que es de origen pagano. Entonces, esta fiesta propia del calendario católico en realidad queda establecida en el calendario eclesiástico en el siglo XV. Y esto ocurre además después de un largo proceso histórico. Porque en primer lugar es en tiempos de Carlomagno, que se establece que el Día de Todos los Santos va a ser el 1 de noviembre. Y va a ser después ya, a partir del Papa Gregorio IV, a partir en el siglo X de la expansión de la Orden de Cluny, de los cluniacienses, que se va a ir universalizando esa fiesta en todo el panorama europeo. Hay que pensar que Carlomagno es el gran rey, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico, es como una figura ejemplarizante para el resto de la cristiandad europea medieval. Entonces estas fiestas se van a ir extendiendo y habría que preguntarse si en realidad más que irse extendiendo lo que van haciendo es cristianizando una fiesta que hay previa. En realidad lo que va a estar ocurriendo aquí cuando Carlomagno decide que la fiesta de Todos los Santos es el 1 de noviembre, o cuando el Papa Gregorio IV hace que esta fiesta sea extensiva en todo el Sacro Imperio, o cuando la Orden del Cluny extiende la fiesta de fieles difuntos también por toda la cristiandad, aquí lo que está ocurriendo no es que las autoridades y representantes de la cristiandad estén creando esta fiesta de fieles santos y de difuntos, sino que están cristianizando una fiesta previa de origen pagano. Entonces, cuando en el año 1475 el Papa Sixto IV coge y dice, esta fiesta ya ahora sí que va a tener valor eclesiástico, no puede hacerse un calendario católico y no tenerla en cuenta, cuando llega ese momento es porque ha habido un largo proceso de casi 400, 500 años en el que se ha ido cristianizando una fiesta pagana. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues una fiesta anterior a la propia llegada del cristianismo a Europa. Una fiesta vinculada a las religiones nativas originarias de los pueblos de Europa. Entonces, esto no hace falta ser un experto, ¿no?, en cultura pagana para saberlo. A poco que superpongas el calendario cristiano con lo que son las fiestas en Roma o en el mundo celta, vas a encontrar la cristianización de la fiesta pagana de los muertos. Donde es más evidente esto es en el mundo céltico. En el mundo céltico el calendario se dividía en dos mitades, la mitad sombría y la mitad luminosa, dos tramos aproximadamente de 6 meses. La mitad sombría, el adentrarnos en la oscuridad del año, ocurría el 1 de noviembre, en la fiesta de Samain o de Samonios, que es la fiesta por excelencia del calendario céltico, porque es una fiesta que está vinculada a que, igual que cuando atardece la luz y la sombra parece que se encuentran, el sol y la luna parece que pueden verse incluso por un instante al mismo tiempo en el cielo, a partir del 1 de noviembre se pensaba que eso estaba ocurriendo a nivel cósmico. La oscuridad y la luz iban casi a encontrarse. El semestre luminoso se acababa y el semestre sombrío llegaba. Y en ese encuentro entre la luz y la sombra, la mentalidad pagana, en el ámbito céltico es donde más se ha recogido, la mentalidad pagana de la Europa céltica contemplaba que el más allá y el más acá quedaban conectados. Las fiestas de Samain, las fiestas de finales de octubre, primeros de noviembre, eran las fiestas en las cuales los muertos y los vivos se acercaban. Era el momento en el cual podías interactuar con el más allá y podías tener relación con aquellos difuntos que habían pasado al otro mundo. Además, estas relaciones entre el más allá y el más acá estaban a su vez vinculadas a los ritos de iniciación, a los ritos de tránsito, de paso para los jóvenes. A día de hoy los jóvenes no tienen ritos de iniciación, más allá de emborracharse o hacer el ridículo, ¿no?, en un botellón, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no eran así en el mundo tradicional. Se superaba una serie de pruebas en las cuales el joven se enfrentaba a su propio miedo, a sus propias limitaciones. Entonces, la noche de Samain era una noche en la cual se les daba permisividad para una conducta transgresora, pero una conducta transgresora vinculada también al desafío de adentrarse en la noche, adentrarse en el peligro.
e incluso incorporar el peligro a su propia realidad. Entonces se ponía la mascarada de la calavera, la mascarada de lo diabólico, se convertían en sí mismos en vectores de una fuerza oscura con la cual se estaba conectando en ese momento, en esa noche del año. En este sentido, hay que pensar que en gran medida las mascaradas de Halloween son la presencia a día de hoy muy espuria, muy superficial, de una cosa bastante más seria, que eran posiblemente esos ritos de paso o de iniciación para los jóvenes en el mundo céltico. Ahora, estamos hablando del mundo céltico, pero es que esto también se puede rastrear en la cultura romana, que tiene una gran influencia en España y en general en Europa. Alrededor de las tumbas de los antepasados, los romanos celebran los llamados refrigerium, que no son sino reunirse en torno a los muertos y las tumbas a comer, beber, charlar y homenajear al difunto. Porque en el mundo tradicional no hay una concepción materialista de las cosas, la gente no es atea, la gente no ve el mundo y dice, bueno, todo esto es casualidad, esto es una percepción materialista y cientifista, no, esto es una cosa contemporánea. En el mundo de la tradición, esta vida que tenemos ahora, en carne, en hueso, en sangre, es solo la antesala de otra realidad superior, sutil e invisible, el plano de lo espiritual. Entonces los muertos no se han ido, están solo a otro lado, pero siguen cerca de ti. Es así que también en el mundo romano hacen una diferenciación que para mí hay que subrayar, porque esta diferenciación conecta mucho con lo que después ha sido la propia tradición católica. Hay que pensar que entre el paganismo y el cristianismo no hay tanto una ruptura de fase como una modificación de fase. El paganismo y el cristianismo son la fase tradicional de la civilización europea. Hay una modificación en esa fase, una modificación incluso a lo mejor de grado. Pero es solo con la modernidad, con el pensamiento materialista moderno, que sí que hay una ruptura. Europa pasa a otra cosa. Pero entre el paganismo y el cristianismo hay una continuidad dentro de una misma fase, el sentir tradicional de la vida, la muerte y las cosas, ¿no? Entonces, para el mundo romano, los difuntos los distinguen en dos niveles o dos categorías, los lemures y los manes. Los lemures son los espíritus de los muertos que no descansan, que muchas veces tienen carácter malévolo, que quedan vinculados a los lugares y no los quieren abandonar, y que incluso se aparecen a los vivos y los aterrorizan. Vamos, son una suerte de fantasmas. El difunto que no se ha ido, que no ha trascendido, que está vinculado a un sitio, que se aparece y que además se aparece en noches muy concretas y que hay que hacer un ritual mágico para protegerte de evitar encontrarte con los lemures. Y luego están los manes, que ojo, estos son diferentes. Son aquellos difuntos que merced a una vida virtuosa, al ejercicio de la virtus, que esto es un valor fundamental en la cultura romana. El mundo romano solo es decadente en las postrimerías, pero el mundo romano se basa en una idea de virtus, de virtud, de conquista interior, de serenidad, dominio, fuerza del alma, quiero decir. Entonces, aquel que en merced de la virtus, aun al morir, ha trascendido y ha adquirido el don de la inmortalidad. Entonces está, entre comillas, en los cielos. Entonces, a los manes se les puede rezar, se les practica culto. Tus antepasados que han trascendido y que son un modelo ejemplarizante para ti, siguen próximos a ti si sabes tratar con ellos. Hay una serie de prácticas rituales para que aquellos que están en el cielo no se alejen de ti y te acompañen en esta vida. Claro, todo esto son ideas ajenas al mundo moderno, ¿verdad? ¿No? Esto ni se plantea. Bueno, pues a un romano le parecería una locura que tú no tuvieras en cuenta a tus difuntos manes. Te diría, ¿cuáles son tus muertos? Y tú dirás, pues a mí me da igual, ni lo sé. Y diría, bueno, tú estás loco, ¿no? Bueno, pues estas ideas están en el mundo pagano. Y hay una serie de fiestas y celebraciones que tienen que ver con esta relación de los vivos y los muertos. Y que además en el calendario se van a concentrar en torno a la llegada del otoño, el atardecer del calendario, la llegada del invierno. Fijaos que estos meses, noviembre y diciembre, son el atardecer del calendario. Para el solsticio de invierno entramos definitivamente en la noche invernal. Bien, pues conforme te acercas a la noche invernal, atardece el calendario, atardece el cosmos. Bien, pues en el momento de atardecer, de luz y sombra, es cuando vida y muerte se tocan. Entonces, creencias análogas a las que estoy yo recogiendo se dan, claro está, en el mundo romano, en el mundo céltico, pero también en el mundo germánico. Posiblemente están vinculadas a lo que es la matriz de la cultura europea, que son las civilizaciones indoeuropeas, de la edad del bronce final y de la edad del hierro. Entonces, esa protohistoria europea está en la raíz de lo ancestral de Europa.
y paradójicamente ha conseguido sobrevivir, digo entre comillas, porque obviamente todo esto que estoy hablando poco se parece a las algaradas de Halloween. Pero fijaos que esta es la raíz de la cual luego va a surgir, ¿no?, las fiestas de truco y trato. Claro, el cristianismo, conforme va convirtiéndose en la religión que impera en Occidente, va a llevar a cabo un proceso de adaptación y sincretismo de dichas creencias paganas. De tal modo que las ánimas del purgatorio, los condenados en el infierno, los santos que han ido al cielo, acaban incorporándose a ese calendario pagano de relación con los muertos. Se superpone a la creencia pagana una creencia cristiana que va a resultar paralela o análoga. Ahora, a pesar de esa cristianización de la fiesta pagana de los muertos, del Samhain celta, el regusto precristiano, el regusto pagano no se ha perdido. Y no se ha perdido porque, ojo, todo esto que estoy contando también se daba en España. Se daba en España, yo creo, hasta finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Es decir, en España tenemos muchas fiestas rurales vinculadas a los muertos. Aquí no se hacían calabazas de Halloween, se llamaban calaveras de ánimas y se llevaban a los cementerios y se ponían a la entrada de los pueblos o en los cruces de caminos. Aquí hay toda una tradición muy interesante sobre las procesiones espectrales, que básicamente conocemos a través de Galicia y de las Santas Compañas, pero que también es el cortejo de gente y de muerti, que la llaman así en Extremadura, o la espadea de Zamora, o la huesa leonesa, o la hueste antigua, que llega a aparecer mencionada en un poema el poema de Fernán González, que es una de las obras, a mí me parece de las más maravillosas que tenemos de la literatura medieval española, ¿no? Los soldados que acompañan a Fernán González, como no descansan de luchar, como Fernán González les hace luchar sin parar, le llegan a decir: parecemos la hueste antigua, que nunca descansa, las procesiones de ánimas, que nunca descansan, como si estuvieran condenadas no hasta el día del juicio final. Aquí hay que decir que también estas procesiones de ánimas o procesiones espectrales pueden tener que ver con la llamada hueste de Odín, la hueste de Wotan, el ejército de Wotan, que se prepara sin cesar para la batalla final en el Ragnarok. Bien, pues esa idea, que es una idea pagana del mundo germánico, es mucho más que una idea pagana del mundo germánico, es una idea pagana en general, que puede rastrearse, por ejemplo, en algunos mitos españoles de estas procesiones espectrales. Pero en general todo esto lo que nos está llevando es que en España existe un universo etnológico que mayormente se perdió, que a día de hoy se recuperaría con eso que llaman la etnoarqueología, que es una cosa fascinante, que hay que ponerse ya con ella, porque cuando se vayan muriendo la gente mayor, los hombres y mujeres memoria, los llaman los etnoarqueólogos, conforme vayan muriendo los hombres memoria, se va a perder. Pero hay toda una tradición popular, con un alto valor antropológico, de las castañas de muerto, de los dulces de muerto, de los dulces que se comen en las tumbas de tus antepasados, vas al cementerio a comer esos dulces, de las calaveras de ánimas que decoras, que muchas veces no deja de ser un tubérculo al que tú das forma de calavera. Y que, ojo, aquí hay que también señalar que no solo a un tubérculo le das forma de calavera, sino que los jóvenes en los pueblos se tiznan la cara de negro, simbolizando que son difuntos. Y hay aquí un elemento como de catarsis. Se tiene miedo a los muertos, se tiene miedo a que se te aparezcan, se tiene miedo a que se te crucen en los caminos. La gente vive en zonas rurales, no vive aquí en unas urbanizaciones con chalés adosados, no es así. Viven en pequeños pueblecitos. Entonces hay un miedo al muerto que se aparece en los descampados. Entonces hay un elemento también de catarsis en todo el universo de mascaradas, candiles, dulces, bebidas espirituosas, vivos con muertos, muertos con vivos, el más allá, la fiesta del más allá. Al fin y al cabo lo que estamos viendo aquí es una fiesta vinculada a la imaginería del más allá. Claro, esta fiesta vinculada a la imaginería del más allá es una fiesta de catarsis, por la cual en esa entrada del calendario en la oscuridad del invierno, en ese momento en el cual la luz y la sombra parece que se tocan y los vivos y los muertos conectan, ese miedo lo liberas, y lo liberan especialmente los jóvenes, que se van a vestir de negro o se van a poner las mascaradas o van a ejercer ellos mismos una escenificación de procesión espectral. Aquí entraríamos en un tema que yo he tratado en mi tesis, que la he traído acá también por si alguno quería alguna, ¿verdad? Bueno, pues es el tema de las cofradías guerreras, esas cofradías iniciáticas a través de las cuales produces una modificación en tu naturaleza, dejas atrás un yo más débil, ¿no? E incorporas a tu persona el yo del guerrero, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, que toda esta cultura de las fiestas de santos, de difuntos, de lo que a día de hoy llamamos Halloween, estaba en España.
lo teníamos en España. Y ha ido languideciendo a lo largo del siglo XIX, a lo largo de, sobre todo, el siglo XX. Quizás el momento definitivo, los etnoarqueólogos en España, o los estudios de etnoarqueología, se plantean que es sobre todo en los años 40, 50 y 60, después de la Guerra Civil y con lo que va a ser el desarrollismo, cuando esa cultura rural, que ya estaba muy debilitada, va a sufrir el jaque mate, porque es cuando la gente sale de los pueblos y se va a vivir a las grandes ciudades. Eso no sé si lo tenemos en cuenta, pero España sufre en escasos 25 años una modificación demográfica y urbana tremenda. Son todos esos barrios que surgen alrededor de Barcelona, alrededor de Madrid, alrededor de Bilbao, con gente que viene de zonas muy rurales y que de repente empiezan a vivir en un contexto totalmente urbano e incluso industrial, ¿no? Y entonces toda esa memoria que ya venía debilitada termina por desaparecer. Ahora, bueno, pues hay una pulsión identitaria en Europa y una pulsión identitaria en España que quiere recuperar estas cosas. Pero más allá de esa búsqueda de la etnoarqueología por descubrir las fiestas de muertos, las fiestas del imaginario del más allá que pudo haber en nuestro país, lo que tenemos es que, por una de esas carambolas del destino, pudiera ser que a través de esa fiesta aparentemente espúrea de Halloween, esta antigua tradición de la fiesta del más allá pudiera volver a nuestro país. Porque efectivamente la fiesta del Halloween tiene que ver con los europeos, porque los estadounidenses en gran medida son descendientes de europeos. Y tiene que ver concretamente con los emigrantes irlandeses, que durante el siglo XIX, por miles, por decenas de miles, emigraron a Estados Unidos. Fundamentalmente a Nueva Inglaterra, a sitios como Maine o Nueva York, y también al sur, a sitios como Alabama. Y estos campesinos irlandeses, que vienen de una sociedad tan rural como la España más rural, llegan a Estados Unidos y llegan allí con sus costumbres. Y no solo llegan con sus costumbres, sino que allí las van a desarrollar hasta cierto punto liberados de la tutela de Roma, quiero decir, de la tutela de la Iglesia Católica. Por supuesto que se desarrolla un catolicismo estadounidense, pero fijaos la independencia y libertad que tiene el campesino irlandés cuando llega y se asienta y forma una familia en Alabama. La distancia que le queda del tutelaje puramente eclesiástico. De tal modo que los elementos precristianos que pudiera tener en su antropología los libera. Y es entonces que en Estados Unidos surge una cultura de Halloween efervescente. Y esa cultura de Halloween, que es de matriz irlandesa y obviamente también de matriz celta, Irlanda es una de las regiones de la céltica europea, esa cultura de matriz irlandesa y céltica es la que después se desarrolla en Estados Unidos. Y es aquí donde aparece, bueno, pues el ámbito de un Halloween, vamos a llamar americano-irlandés. El que nos está llegando a nosotros en origen es el Halloween americano-irlandés. En este Halloween americano-irlandés aparece el famoso Jack del Farol, el Jack-o'-lantern, lo llaman así en Estados Unidos, que no es sino una leyenda irlandesa donde el borrachín irlandés, corajudo, valiente y que se pelea con cualquiera si hace falta, se pelea con el diablo. Y es capaz de engañarle. Y entonces, como burla al demonio, el demonio le condena, le acaba maldiciendo a vagar eternamente por la oscuridad con un tizón ardiendo dentro de un tubérculo tallado y ahuecado. Fijaos que le condena a ser una procesión espectral, a vagar eternamente con un candil, como si fuera una suerte de santa compaña, ¿verdad? Le condena a eso. Entonces, ese tubérculo ahuecado donde meten un candil son las calabazas de Halloween, que en Estados Unidos es el tubérculo que van a usar, el más grande y espectacular que van a encontrar, ¿verdad? Entonces, ese tubérculo tallado de la cultura irlandesa, de Jack el del Farol, es el que se coloca a la entrada de las casas, a la entrada de los pueblos, en los cruces de caminos, para evitar al diablo, para evitar a los lemures. Fijaos que he dicho al hablar de Roma que había manes y lemures, ¿lo recordáis? ¿No? Para evitar a los malos espíritus. Porque igual que se abre el más allá con el más acá, en el más allá hay zonas de sombra, ¿no? No solo están las ánimas del purgatorio, pues están los condenados en el infierno, o los seres que nunca estuvieron aquí y siempre estuvieron a ese lado. Esto ya es una creencia mágica propia del mundo pagano. Entonces, hay una precaución a la hora de relacionarse con el más allá, y es donde aparece el uso de esa calavera de Halloween. En todo caso, esto es algo que tiene que ver con el desarrollo de una cultura estadounidense concreta que es la irlandesa. Estados Unidos, que a mí me parece un país en muchas cosas fascinante, ha generado culturas propias a partir de la migración que ha llegado ahí. Y hay una cultura propiamente, podríamos decir, americano-irlandesa, que tiene elementos propios diferenciales de la irlandesa de acá de Europa, ¿no? de la isla de Irlanda. Entonces, siendo esa la matriz del Halloween estadounidense,
Luego lo que ocurre es que Estados Unidos tiene hegemonía cultural. Es la nación que capitanea nuestro tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la derrota de las potencias del eje, es Estados Unidos la que capitanea en cierta medida, ¿no? Occidente. Y es entonces que con Hollywood, con las películas de Spielberg, ¿no? En E.T. el extraterrestre, ¿dónde van los niños? A una fiesta de Halloween y se llevan allá al marciano, ¿verdad? ¿No? O las películas de Michael Myers, ¿no? O las canciones de los Misfits, maldita sea. Bueno, entonces hay todo un universo Halloween vinculado a la cultura popular estadounidense. Yo diría a la cultura pop. Hay una cultura pop vinculada al Halloween. Y esa cultura pop vinculada al Halloween es la que tiene raíces célticas, paganas e irlandesas y desembarca en Europa. Y desembarca en Europa a través de la hegemonía cultural que tiene Estados Unidos. Y esa es la que nos llega ahora a nosotros. Entonces, hasta cierto punto, en el desembarco en España de las fiestas de Halloween, hay un viaje de ida y vuelta. Una fiesta que perdimos, olvidamos y languideció, y que ahora vuelve con las vestiduras del Halloween estadounidense. Pero que es una fiesta que también existió aquí. Nosotros también tuvimos nuestro, entre comillas, Halloween, nuestras fiestas de santos y difuntos de trasfondo pagano. Claro, la cuestión que hay que plantearse acá es si este avivarse de una antigua tradición pagana que España también tuvo, si este avivarse de una tradición pagana a través del Halloween estadounidense es algo que vamos a saber llevar o no. Es decir, todavía es pronto para saber cuál será el recorrido cultural que tendrá la fiesta de Halloween en nuestro país. Todavía es pronto para saber si será una moda pasajera o si quedará aquí como una fiesta más, posiblemente vivida, por desgracia, en sus elementos más superficiales y espurios. A día de hoy es como así ocurre. Los chavales hacen estas cosas y los padres ni los niños saben lo que están haciendo, ¿verdad? Pero también es verdad que quizás con esta idea de fiesta de ida y vuelta, de regresar a nuestro propio Halloween a través del Halloween americano-irlandés, también es verdad que quizás lo que tengamos por delante sea una sana oportunidad de reencontrarnos con antiguas tradiciones españolas y sepamos entonces reelaborar nuestra propia manera de hacer Halloween, nuestra propia manera de hacer la noche de Samhain o la fiesta del imaginario del más allá. La fiesta con la que de algún modo hacemos la catarsis de volver a pensar en la muerte y en los muertos. Digo volver a pensar. El mundo moderno ya sabemos que estos temas no quieren ni hablar de la muerte ni de los muertos, ¿no? Entonces, quizás estemos a tiempo de, más allá del uso espurio y superficial que se hace de la fiesta americana del Halloween, quizás estemos a tiempo de encontrar nuestro modelo español de, a partir de aquello que tenemos en nuestra propia tradición relativo a la víspera de Todos los Santos, y sin renunciar a lo que tiene de bueno la fiesta americano-irlandesa de Halloween, encontrar nuestra manera propia de hacer de esta fiesta una fiesta realmente nuestra. Esto es como yo me planteo que debemos afrontar esta situación y en realidad como debemos afrontar un montón de cosas más. Muchas gracias a todos. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Yo personalmente creo que debería haber más gente de esta que nos vaya desmitificando muchas cosas. Sí. Yo lo que creo es que yo cuento esto y lo estropeo. Sí, seguro. Vamos, otra cosa porque no tiene ni puñetera idea, igual que yo. Cualquiera de los tres que estamos aquí lo hubiéramos machacado. La verdad que es un gusto escuchar a gente que sabe. Un gustazo hablar, sí, y además como habla, como sí, te abre el oído, se expresa muy bien y se expresa y aporta visiones nuevas a una cosa que dabas por sentada, que es, ¿sabes? Sí, porque además que, bueno, ya lo dice él, que es que hasta el siglo XIX, prácticamente, el siglo XX, estamos haciendo estas cosas que parecen extranjeras y la raíz del tema, porque España también ha sido celta y viene también de ahí, o sea que, no sé, me ha encantado la conferencia. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió el viernes, o sea, antes de ayer, en el colegio. Bueno, pues, como en todos los colegios de España, los profes de inglés y las profes de inglés organizan Halloween en esta época
y pues mandan a los chiquillos que vengan vestidos de monstruos, de calaveras, de momias, de lo que sea. Y hacen, bueno, en este caso en mi colegio pues se ha hecho un concurso de sombreros de Halloween, de sombreros de bruja y tal, no sé qué, se ha hecho una pequeña exposición y luego han hecho un desfile por ahí por el patio y tal. Y bueno, pues en el patio pues se juntan todos los profesores de inglés, unos con sus creencias, otros con sus otras creencias, cada uno con lo suyo, y lo primero que comentan, fíjate, estas cosas, dice, es que esto va, claro, contra la condición católica, porque esto es una cosa... Y dice otro, pero tú te das cuenta hoy, en mi colegio el 40% de los niños son de origen marroquí, ¿eh? No estoy hablando de dos... ¿Tú te has dado cuenta de todos los marroquíes que faltan hoy? Sí, ¿por qué faltarán? Porque sus padres no ven bien esta fiesta, y es verdad. Claro. Y dice, pues fíjate, dice, pues no sé qué tendrán en contra de ella. Por lo mismo que les pasa a los católicos, que también están oponiendo. El caso es que, claro, como es una fiesta pagana, y ya yo mencioné, digo, lo que tenéis que hacer es escuchar un audio que vamos a poner nosotros el domingo sobre... Y salir de dudas totalmente. Fiesta, claro. Es decir, que crea tanta controversia y hay tanta gente que no sabe realmente o no quiere saber realmente qué es lo que pasa, que cada uno, lo que hemos dicho muchas veces, arrima el ascua a su sardina y decir, esto me interesa o no me interesa, sí, en función de qué. Lo fácil es ver eso, que es una fiesta que hemos adoptado, que viene de Estados Unidos, que nos la están metiendo en las películas de Hollywood, porque sí, y parece que hacemos un copia-pega, tal cual, y eso a lo mejor es lo que más molesta, yo creo que es eso. Has dicho bien, parece que hemos hecho un exactamente, pero en realidad no, o sea, como ha dicho Gonzalo, el que estableció el Día de los Santos, el día 1, fue Carlomagno, y luego el Papa, pero la Iglesia absorbió lo que se estaba haciendo normal todos los pueblos, sí. Que yo creo que eran celtas, y ya no, vamos, me imagino que todos los pueblos tendrían tradiciones, tendrían algo para celebrar, ya celtas o no celtas, bajo mi modesto entender y no tengo ni idea. Lo que tienes que hacer es traerte aquí un día a Gonzalo y a Dani, por ejemplo, y que nos hablen de cosas. Pues ya estuve con una ruta con mi amigo Maroto, que le encantó, Maroto y Aurora. Sí. Y estuvimos con Dani haciendo la ruta. Y por cierto, la ruta que hicimos, yo ya me he hecho todas las rutas, sí, pero me pareció distinta. Se lo dije, digo Dani, fue un sábado. Digo, Dani, ¿habéis cambiado la ruta? Dice, no, dice, es lo mismo. Digo, pues habrás metido otra cosa. Digo, pero yo es que... ¿Alguna batallita nueva contado? Sí, o sea, de lo que yo recuerdo de la ruta que yo hice, porque a ver... son viernes, sábado y domingo, y cada día pues hacen 3 rutas distintas. Durante la semana van haciendo rutas, basándose un poco de lo que se habla el viernes, sábado y domingo, prácticamente lo mismo. Entonces yo fui ese sábado y yo al ir hace un mes prácticamente, se lo dije, digo, Dani, me parece nuevo. No, esto parece... Así que dijo que sí, que para ver si están muy liados, presentando libros, dando conferencias, y con el trabajo que tienen ellos de guías, tanto en Madrid como en Toledo, y entonces pues... Sí, el fin de semana yo creo que es cuando más liado lo tienen por su trabajo. Me dijeron dice, a ver si noviembre, diciembre... nos podemos acercar por allí, nos comemos unas gachas ricas. Ahí está. Y hacemos el... Que para llenar a estos dos hay que hacer un caldero hermoso, ¿eh? De momento, mándales el enlace de este programa y que se vayan animando. Y que se vayan animando. Lo bien que los tratamos. Muy bien. Pues nada, pues si queréis nos bajamos para Villamanrique. Venga, por ahí por la Cuesta de los Muros, vamos a ver el castillo de Alboer. Historias de la encomienda. Bueno, si alguien busca Castillo de Alboer en internet, como todo el mundo, en cualquier sitio, una de las cosas que salen son los datos técnicos. Os voy a dar los datos técnicos de este castillo de los muchos que hay en España. El Castillo de Alboer está en la provincia de Madrid, es de tipología castillo medieval militar, es de la época islámico-medieval cristiano, es decir que coincidió que la tuvieron un tiempo los cristianos y otro tiempo los musulmanes. La titularidad... ¿El Castillo de Alboer? Sí, pasó de unas manos a otras, ahora te lo contaré. La titularidad actual es privada, las tierras pertenecen a un dueño.
El nombre es Alboer, A-L-B-O-E-R, Castillo de Alboer, sin H ni nada, pero también se le conoce con el nombre de Albuer, con U. Nunca lo había escuchado. Sí, en 1153 aparece reflejado como Albuer. Pertenece hoy en día al municipio de Villamanrique de Tajo, que está, como he dicho, en la provincia de Madrid. El paraje se llama Castillo del Tajo, de hecho la finca que hay a sus pies se llama Finca del Castillo. La latitud es 40 grados 3 minutos 25 segundos norte y longitud 3 grados 13 minutos 40 segundos oeste. Está a una altitud de 620 metros. Fíjate que aquí en Santa Cruz estamos casi a 800, a 790, pues esto está 620, pues ciento y pico. Y desde el suelo a la dico para arriba, pues ahí tienes unos 50 de inclinación. ¿Cuánto? Inclinación un desnivel de la leche. Un 30 y tantos %, que hay ni con las uñas. Sí, yo subí. Y mi mujer detrás que decía la pobrecita, y yo le hago caso. La culpa es mía. Bueno, el emplazamiento concreto, según los datos técnicos, es un promontorio en ladera. Está a unos 500 metros del río Tajo. Y los accesos, estos ya apúntatelo bien, son camino a la derecha de la carretera de Villamanrique de Tajo a Santa Cruz de la Zarza. Camino a la derecha. Según bajas a la izquierda, según subes a la derecha. Eso. Una vez pasada la cuesta. Hay camino. Bueno, Eso me preguntó mi mujer, me dijo, ¿pero no hay camino? Sí. No, que no. Que va, Rafa subió por aquí con la bicicleta. ¿Con la bicicleta? Sí. ¿A las costillas? Salvaje. Así que luego se lo contamos a nuestro amigo de Castillo, de García Muñoz, y se lo cuento todas las veces. Digo, el bestia este que subió por ahí. Bueno, el caso es que en la clasificación cultural cronológica, como os he dicho, es de la época islámico-medieval. El sistema constructivo está hecho de tapial, de mampostería, aunque también hay piedras de yeso. Y bueno, pues en menores proporciones hay sillarejo en hiladas, que es lo que estoy diciendo. Y bueno, los elementos estructurales es una planta irregular, tiene un perímetro de unos 50 metros, restos de una base de un posible torreón como elemento defensivo principal, una línea perimetral de muro, un aljibe de mampostería, foso al este, al sur, que está excavado en el yeso, y el estado de conservación es ruina total, ruina progresiva. Sí. Las causas de deterioro pues son la erosión y el abandono, y fundamentalmente porque a partir del siglo XV pues se dejó caer. Y bueno, pues está construido como línea de defensa del Tajo junto a los de Alarilla y Oreja, y con la conquista cristiana de la zona en el 1099 pasa a depender del arzobispado de Toledo, terminando a englobarse en la encomienda de Santiago en 1175. ¿Os suenan estas fechas? 1175... Fundación del pueblo. Fundación de Santa Cruz de la Zarza. Pues entonces teníamos el castillo por aquí. Y bueno, pues el acceso, el castillo, como digo, está según bajamos desde Santa Cruz, a casi 2 kilómetros antes de llegar a la Cuesta de los Muros, la última vuelta donde empieza la provincia de Madrid. Hay un camino de izquierda que sale y que nos deja justo, en este caso no es a los pies, porque el castillo domina todo el Tajo por la parte norte, sino que nos deja al lado de lo que en su día fue esta construcción. Y ahora os cuento los detalles históricos que están escritos aquí por Fernando Cana. Venga. Bueno, pues los que conocemos la zona, los santacruceros que venimos desde Madrid por Villamanrique, o los villamanriqueros que suben desde allí a Santa Cruz, o los santacruceros que queremos bajar al Tajo, pues sabemos que al otro lado, o en este caso en nuestro lado, enfrente del pueblo de Villamanrique, en el límite del término de Santa Cruz con la provincia de Madrid, se encuentran las ruinas de un castillo. Visto desde la parte de abajo de la explanada, se aprecia, según salimos por la carretera para llegar a Santa Cruz, un poquito a la derecha, pues unas piedrecillas, hay un promontorio chiquitillo, apenas nada. Escucha, no se aprecia nada, que yo me acuerdo cuando me enseñaste unas fotografías tú, que te dije, ¿dónde es esto? Porque sabemos que está ahí. Porque sabemos sí, claro, ahora cuando tú vienes de Madrid, coges la carretera esta, vista se te va. Pues lo ves, dices, mira, sí. Pero si no, si vas de nuevas y pasa nunca lo haya visto. Se aprecia apenas un muro no muy alto con una ventana. Eso es lo que es lo que se puede apreciar a cualquiera que lo ve por primera vez. Pero si te desplazas justo hasta allí, pues se comprueba que ese montón de ruinas es bastante mayor de lo que parece. De hecho, para subir arriba, ¿verdad?
Sí, se suda. Bueno, pues tiene 3 niveles. Pero hay unas vistas preciosas, Sí, desde ahí, a ver si consigues llegar arriba por la parte que se puede subir sin mucho esfuerzo. Que es... No, yo según subía iba diciendo, qué bonito que es Lulú. Va a ser esto. Bueno, pues hay 3 niveles, fijaros. Y además está rodeado por un foso en los costados que dan al este y al sur, en dirección a Santa Cruz, porque en esta parte hacia Santa Cruz hacía falta defensa porque está a pie llano, digamos. Sin embargo, a la parte que da al río, el escarpe propio sirve de cercamiento del castillo. Es difícil subir por ahí. Sí, es tipo el de Oreja. Sí, que claro, está parecido así, en la misma... encima del escarpe, sí. Bueno, el edificio en su mayor parte fue construido con la misma piedra del entorno, tal vez la que sacaron del propio foso al excavarlo. Es decir, son bloques irregulares de piedra de yeso, que son los que por ahí denominan lo que dicen los expertos que es anhidrita. Anhidrita. Pues con anhidrita. Y en Villamarrique es conocida también como piedra de los hornillos, que es el nombre de una cantera que había cercana por ahí por el cementerio, que es de donde se ha sacado la piedra que durante siglos ha servido para levantar no solamente el castillo, sino algunas de las casas de Villamarrique. En uno de los 2 muros del castillo, que permanece en pie, se aprecia también que usaron obras de mampostería, compuesta por cal, arena y piedras pequeñas y diversas, lo que decimos tapial también. Es un relleno, se hacía una especie de encofrado y se rellenaba de piedras con barro, con cal, el tapial, y en algunos casos incluso ladrillos para reforzar las ventanas y las puertas. No era un castillo muy grande, en algún documento es calificado como castillejo, pero sí que tuvo bastante importancia estratégica, porque el edificio queda aislado del entorno por el foso y el escarpe del cerro en el que se encuentra, y bueno, pues como os digo, esas 3 secciones están muy claras. La primera sección, la más alta, que además están a distinto nivel, se cree que debía ser la torre del homenaje. Está formada por 2 muros, lo que quedan ahora en ángulo, con una ventana que está orientado al norte, por la que se ve Villamarrique, esa es la vista bonita que decías tú. Y estos 2 muros, con otros 2 destruidos, formaban un rectángulo de aproximadamente 4 o 5 metros de lado. Un poquito más abajo, a nivel intermedio, se encuentra una plataforma un poquito más grande, con los arranques de los muros, lo que queda, en la que los escombros que rellenan el conjunto pues impiden ver con más detalle cómo estaba compartimentado, cuáles eran las habitaciones que había. Más abajo todavía hay un 3er nivel, que también está colmatado, toda la erosión ha hecho que se colmate, y en el que se adivinan algunos muretes de división. Pues bien, en los documentos cristianos, que aparece citado en el 1099, es conocido con el nombre de Alboer, con O, unas veces, y de Albuer, con U, que es el nombre del pueblo que ocupaba el término antes de que se llamase Villamanrique. Es decir, que ya había una población cercana, que podría ser el origen de Villamanrique, que se llamaba Albuer. De hecho, la propia Virgen del pueblo, la patrona de Villamanrique, es la patrona, se llama la Virgen de Albuer, Nuestra Señora de Albuer. Así que, al transcribirlo desde... ¿Pero ya has dicho la fecha? Estamos hablando de 1099. De 1099. Castillo de Albuer. O sea, en esa fecha ya existía... El castillo como tal. No, un pueblo. Un poblado, una población, como los despoblados que había, que también aparecen por ahí de Viloria, de Villandín... Buenamesón es posterior, pero fundamentalmente Viloria y Villandín parece ser que sí que estaban entonces poblados, luego se despoblaron. Buenamesón es que como eran muy buenas tierras, aguantó más, y era además encomienda. Buenamesón llegó a ser encomienda propia, fuera de Santa Cruz y de lo que es Villamarrique. Villamarrique era una cosilla allí que no tenía nada de nada y que tenía muchas cosas alrededor. Buenamesón muy rica, Santa Cruz riquísima, y los pobres de Villamarrique, con deciros que no tenían ni siquiera molino, y estaban al lado del río. Fíjate. Es decir, iban a moler, o se molía, o se hacían la molienda en los molinos de Santa Cruz. Que era... ¿Por qué? Porque realmente el término de Santa Cruz llegaba hasta el río, no como luego cuando se desglosó en 1800 y pico, que eso se lo dieron a Madrid. Bueno, pues realmente como se debería escribir es Albuer, y con una H intercalada entre la U y la E. Ese sería el nombre fetén. Bueno, la fecha de construcción digo que es incierta, pero es muy antigua, y hay una investigadora que se llama Hortensia Larraín, que en un artículo que publicó en el año 1988 data el castillo en el siglo X y como línea defensiva junto a los de Oreja y Alariño, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué lo data ahí? Pues por las cerámicas que se recogen en la superficie junto a los 3 castillos. Son muy parecidas esas cerámicas. Así que bueno, pues tanto esta historiadora como otras han estudiado la Edad Media en la zona y sostienen que el castillo de Albuer formaba parte del sistema defensivo del Califato de Córdoba
que se levantó pues en la zona sur, en la fosa sur del Tajo. Es la marca del Tajo. Exactamente, la marca media que se llamaba. Exactamente. Para proteger las incursiones cristianas al norte de esta provincia fronteriza. El territorio pues se extiende lo que hoy es Toledo, Madrid, Cuenca, hasta Guadalajara, todo el Tajo. Es una línea defensiva de castillos o de torres vigía y se extiende pues desde realmente la ciudad de Toledo hasta Zorita de los Canes, que está en Guadalajara. Y bueno, pues el tramo más próximo a Villamanrique está formado por los castillos de Alpajés, que está en Aranjuez. No sé si lo conocía conoces. yo, no. Oreja, el Castellar en Villarrubia. Es verdad, el Castellar. Albuer, y luego tenemos Alarilla, en Fuentidueña, Algarga, que está en Illana, y Zorita de los Canes. Toda esa era la línea defensiva. Desde esos castillos se podía controlar los pasos naturales del Tajo, es decir, los puentes, los barcas, vados, claro. Exactamente que había, y para impedir los ataques cristianos y así defender las vías de comunicación. Fíjate qué línea, ¿eh? Sí, sí, claro, además es sí, que todo tú el Tajo, dices, claro. este castillejo, el de Albuera, aquí una mierdecilla, pero tú te subes ahí y dominas Sí, a sí. un lado y a otro más de 30 kilómetros. Una vista tremenda, claro. Sí, sí, sí. Y además bien fortificado, bien defendido, una buena defensa, ¿vale? Llama con señales que de un castillo a otro, con una hoguera se están comunicando o con espejos se puede uno comunicar Además, ten en perfectamente. cuenta que esta línea de castillos, entre uno y otro, no hay más de 12 kilómetros. O sea que es una línea en la que se pueden hacer señales Está estudiado, directamente. por eso, claro. Casi prácticamente se ven con señales muy fáciles o un caballero andando, corriendo, o un caballo en una está en el castillo siguiente. O sea que era muy fácil de trasladar información. La ubicación estratégica es evidente, claro. Desde la posición se observa cualquier tropa de la zona de la meseta que va desde Colmenar hasta Fuentidueña, fijaros. Y bueno, y es que además los pasos naturales del Tajo por ahí están muy claros. Hay desde toda la vida había un vado en lo que es Villamanrique, lo que hoy es el polideportivo, ahí había un vado. En Villandín, que está un poquito más hacia Colmenar, otro vado. Y en las Salinas, la Carcaballana que ya hemos hablado, otro más. Lo que por hoy el Guijarral. Por Buenamesón, el Guijarral, exactamente. Y es que además también se habla de una barca, que también había paso de barca, o de barco, que lo llamaban así en algún momento. Bueno, pues os digo. ¿Estaría por donde conocemos nosotros la que estaba la barca, el puede puente ser, ahora? Sí, puede ser, es una de las perspectivas. Había una un poquito más abajo, justamente enfrente de la ermita de Villaverde. Allí siempre ha habido barca, la barca Villaverde, que es donde estaba también el molino de Santa Cruz. Bueno, pues en 1099, poco después de la conquista de Toledo, Alfonso VI, el rey castellano leonés, concede a la Catedral de Toledo como feudo un extenso territorio denominado Rinconada de Perales, que comprende, entre otras cosas, el poblado de Alboer. O sea, lo que es el castillo, sino el poblado. Por lo tanto, el castillo, que estaba dentro de la propiedad, pasa a formar parte del obispado. Unos años después, en el 1108, Alfonso VI es derrotado por los almorávides en Uclés. No sé si os suena la batalla. Y el castillo de Alboer cae en manos de nuevo de la zona de dominio musulmán, que se extiende hasta hasta el mismo Toledo, hasta las puertas de Toledo en esa época. Así que el castillo de Alboer sigue siendo fortaleza importante dentro de la estrategia ofensivo-defensiva de esta zona, hasta que pues la frontera se desplaza 2 ríos más abajo, hasta el Guadalquivir. El Guadalquivir. Cuando el Reino de Castilla toma de nuevo la iniciativa y vuelve a conquistar el Valle de Tajo, Oreja y tal, y pues entonces ya en 1139 a Oreja, que es la primera población que se le concede, se le da fuero. 1139, fuero y a los habitantes del castillo de Oreja. Y a partir de ahí empieza nuestra historia como tal. Nosotros estamos vinculados a todos esos fueros y a todas esas idas y venidas. Sin embargo, el castillo de Alboer, que estaba incluido en ese territorio, se le concede en 1152, no entra dentro de este lote, sino que se le da a un noble, a un conde de confianza del rey, que era el conde Ponce, que a su vez, pues dice, bueno, ahí manda pues esto ya no vale para nada, claro. Pues se lo da a otro conde de Almería, se lo pasa a Sancho Cochar, quien posiblemente, porque este era caballero de la Orden de Santiago, pues dice, pues venga, pues como soy de la Orden de Santiago, y esto, mira, qué generoso voy a ser, encargaros vosotros de esto, que a mí me da la risa. Y esto lo cuenta José Luis Martín en Los orígenes de la Orden Militar de Santiago. Es un libro que está escrito en Barcelona en 1974. Perdón. Y bueno, pues nada, finalmente, ante el peligro que suponía la presencia almohade en el sur de la península, Alfonso VIII, en 1171, le concede toda esta zona para su defensa a la recién creada Orden de Santiago. Y bueno, pues a grosso modo, de Chinchón, Ocaña, Estremera, Uclés, todo esto pasa
a ser de la Orden de Santiago y por lo tanto el castillo de Alboer también. Interés militar hasta las Navas de Tolosa. Eso hasta vamos, 1212. Después de la Navas de Tolosa, en la conquista de Córdoba en 1212 y 1236 y Sevilla en 1248, el Valle del Tajo queda retirado de la frontera y estos castillos pierden su importancia estratégica. Así que bueno, pues se siguen manteniendo el pie, pero por otra parte el paso del río, que controlaba el castillo, también pierde importancia frente a la potenciación de la Orden de Santiago de otros pasos. Es decir, las cosas no pasan por aquí, no ha habido un camino claro importante en esta zona, sino que los pasos son por Alarilla, por Fuentidueña, que es donde hay el vado y una barca, y por Oreja, por Ocaña. Son los pasos importantes para la Orden de Santiago y esto pues un poco que se va abandonando. Así que en 1253 el castillo de Alboer fue concedido, y esto es lo más importante de todo este documento, a Santa Cruz de la Zarza como parte integrante de su término, y tal vez desde ese momento comienza la ruina del edificio. Es decir, que desde 1253 hasta 1800 y pico el castillo de Alboer formó parte del término de Santa Cruz. Porque el término de Santa Cruz de la Zarza evidentemente llegaba hasta el río. Hoy tocamos el río en alguna parte, pero la organización de provincias hizo que a Madrid se le diese... El 35, si no recuerdo, 1835. Se le diesen todas estas tierras que además de fértiles y muy buenas, pues hacían que Madrid tuviese lo que no tenía, que era territorio, y a nosotros pues por un capricho. Así se metió Aranjuez. Claro, la misma mina de la Carcaballara. Claro. Es decir, tú ves el mapa de Santa Cruz, es una línea más o menos interés económico, recta por encima de los cortados que hay al río, y hace un vericueto para que la mina quede dentro de la provincia de Madrid. Bueno, pues a pesar de esto, y desde que en 1253 empiece la ruina del edificio, el abandono, pues no es hasta el siglo XV cuando se produce la destrucción total. Esto es en el contexto de la guerra civil que se desencadena en Castilla a la muerte de Enrique IV, entre los partidarios de Isabel la Católica y de la Beltraneja. Es en el territorio de Santiago, pues es escenario de enfrentamientos entre el maestre de Santiago y el comendador de Castilla. Y bueno, pues Pedro Manrique, que es el partidario de Isabel, pues que es el comendador de Castilla en esa época, tenía su plaza fuerte en Villarejo y es atacado desde Santa Cruz por el marqués de Villena. El castillo de Alboer, que forma parte del término de Santa Cruz, se vuelve a convertir en un lugar estratégico para impedir el paso hacia Santa Cruz y para apoyar los ataques del marqués de Villena a Villarejo. En 1478, el comendador de Santiago, que es Pedro Manrique por entonces, conquista y destruye el castillo de Alboer, y alrededor del cual a principios del siglo XX fueron recogidos numerosos bolaños. ¿Sabes lo que son los bolaños? Diré. Los bolaños son bolas de piedra que se disparaban con los cañones. Bolas de las conocemos de hierro, pero las primeras eran pedruscos. Piedras redondas. Pues allí, a principios del siglo XX, se recogieron esos bolaños que hicieron bastante pupita. Hay un pueblo en Ciudad Real, Bolaños. Sí, pues nada, pues oficialmente don Pedro Manrique es el destructor del castillo, y 2 años más tarde su padre, don Gabriel, fundó Villamanrique, con este nombre ya, en el lugar donde siglos atrás había estado la población de Alboer. Puesto que la iglesia, que nunca se ha movido donde está, es así, siempre se llamó Santa María de Alboer, con H. Incluso cuando estuvo en la iglesia del poblado de Alboer es la misma que ahora tiene Villamanrique. Sí, y es una iglesia, no es el mismo edificio porque se ha remodelado y se ha reestructurado con los años. Tú ahora ves un edificio blanquito, no sé, tipo siglo XVIII, siglo XIX, no es una iglesia de piedra como las que tenemos nosotros aquí, pero sí que el sitio, la ubicación sí es la misma desde que se conoce allí, gente viviendo. Y bueno, incluso cuando estuvo el caserío despoblado y se convirtió en una ermita dependiente de la iglesia de Villarejo, que también ocurrió. Así que nada, por los habitantes de Villamanrique, y aquí no me voy a extender mucho, se sabe que en las relaciones topográficas de Felipe II, que son de 1575, el castillo ya era una ruina. Y bueno, pues os recuerdo, Felipe II dice, vamos a ver qué es lo que tenemos en España, y manda a los, no sé si visitadores o preguntadores o como fuese. Los visitadores que dijo exactamente. Los manda a los pueblos a que hagan un inventario, una recopilación de lo que hay. Entonces, en los pueblos se hacen unas juntas que están formadas por alguien que sepa escribir fundamentalmente, más 2 o 3 personas que sepan mucho, más los visitadores, y entonces les manda una recua de 50 y tantas preguntas
sobre el pueblo, y entonces pues a Villamarrique también llegaron estos visitadores. Y bueno, pues se sabe que, según dicen, en la jurisdicción de esta villa había una dehesa que se llamaba la dehesa del Castillo, la cual se vendió a doña Catalina Laso y se hizo villa. Esto era un año poco más o menos, estamos hablando de 1575, en la cual hay unos paredones de castillo muy viejo que no se sabe cuyo era. Y este está en lo alto del Ojo del Tajo y se llama hoy Castillo de Albuer, que al parecer debía ser fuerte. Esa es la... Fíjate, ya se ha perdido la memoria. Uh-huh. Ellos mismos reconocen que no se sabe lo que... Y es lo que había allí, realmente. Sí. Tengo aquí todo lo desgranado, todo lo que las preguntas y las respuestas de las relaciones topográficas. No me voy a detener mucho en ellos. Sí que se dice, por ejemplo, lo que os decía antes, en un momento dado les preguntan que de qué viven los de Villamarrique, que si tienen... Dicen que no tienen, por ejemplo, que tierras fértiles tienen muy poquitas, que no hay prácticamente cultivos mayores, y fíjate que ahora las fincas esas y las de Buenamesón y todo, ¿por qué? Por lo que estoy diciendo, porque Buenamesón era una encomienda aparte y Santa Cruz era otra, que no tienen molinos, que van a moler ¿A Santa Cruz? En Villandín había uno, en Santa Cruz otro, los de Fuentidueña, y que tienen, eso sí, un barco que es el que cruza el río, una barca, que no fue nunca importante hasta luego mucho más atrás, donde sí que parece que hay un camino que une Madrid y Murcia. Entonces el camino, lo que llamamos la subida desde la cantera, que es Camino Valencia, y que por entonces ya sí empezó a tener un poquito más de tránsito de gente, pero que nunca fue importante. Y otra cosa que me sorprendió mucho también es que, por ejemplo, se dice que qué caminos cruzan, y entonces habla pues el camino que viene desde Colmenar, o qué pueblos hay alrededor, y se menciona como pueblo cercano Villatobas. Y está cercano Villatobas, que es un camino que además une los caminos de Villarrubia, Santiago y de Santa Cruz. Y Villatobas ya está a hacer leche de Villamanrique. Pero también es muy curioso que se nombre en estas relaciones. Y por último, os quería comentar, aunque no lo voy a contar tampoco entera, que este castillo, como todos, está dentro de una leyenda. ¿Os acordáis de qué leyenda? Pero está dentro de la leyenda de la Encantada. Exactamente, sí. Está dentro de la leyenda, de nuestra leyenda de la Encantada. Nuestra Encantada se aparece aquí en el Cerro de la Encantada. Pero la leyenda que se recoge pues habla de los castillos, o sea, sitúa este castillo de Alboer donde realmente no está. Es decir, aquí en Santa Cruz se situaría ese castillo aquí en el Cerro de la Encantada y no en el castillo de Alboer donde está la ubicación. Porque habla que un noble venía desde el castillo de Oreja al castillo de Alboer, que por una tormenta se refugia en el castillo, que allí conoce a la hija del señor y bueno, pues se prometen amor eterno, y este hombre parte para la guerra o para la batalla y le promete que va a volver, y la otra pues se dedica a esperar a su caballero prometido, que tan guapo, tan rubio, tan alto, tan fuerte, tan inteligente como tú mismo. Ahora que te estoy mirando, esos ojazos. Esos ojazos que tienes. Te estoy haciendo ojitos, no te veas, ¿no? Y claro, este hombre, nada más que salir, por lo visto, de la tormenta, se despeña con el caballo y a hacer puñetas, y claro, ya no vuelve. Y entonces, pues en este fragor de la espera, durante muchos tiempos, pues en otra de las tormentas, al castillo llama a la puerta en algunos sitios se dulcifica como una persona mayor, una anciana con un bebé, en otras versiones es una gitana, que viene con un bebé enfermo y que pide pues eso, alojamiento y auxilio, y que la dueña, esperando a su querido caballero, pues se lo niega 3 veces, y esta mujer echa una maldición diciendo que bueno, pues que ella desaparecerá con el castillo hasta que venga un caballero blanco, y cuando ella se esté peinando los cabellos y la bese, pues volverá a salir del castillo. Esa es la leyenda del castillo de Alboer, la leyenda de la Encantada que tenemos en Santa Cruz, y donde se menciona este castillo de Alboer. Luego ya lo trasladamos donde queráis. Claro. Pero es eso. Así que nada. Y lo que sí que se ha perdido tiene que ser el camino de bajada del castillo hacia el río. Claro, en algún momento lo hacían rodando. Directamente, claro. Es que el castillo de Oreja sí tiene un caminito empinado, todo lo que tú quieras, pero tiene un caminito, una senda que te lleva hasta el Tajo, ¿sabes? Que invito a hacer esa ruta andando desde Aranjuez, se puede llegar perfectamente, además todo llanito, hasta llegar a los pies del castillo, que entonces sí subes para arriba y se puede subir. En el caso nuestro hay que subir como subió Pacheco a lo bravo, vamos. A lo bestia. Más de una vez yo bajo por ahí con la bici muy a menudo, y más de una vez
me gusta subirme bueno, si vas por camino de Santa Cruz a Villamanrique, por lo que es el camino, no la carretera, bajas por las cárcavas, por los valles que hay por allí, y en un momento dado el camino no te deja más remedio que volver a salir a la carretera, justo un poquito antes de la Cuesta de los Muros. Y en vez de encarar hacia abajo por la carretera de Villamanrique, digo, vamos a cruzarnos la carretera y vamos a ver el castillete este, por lo que dices tú, por la foto y las vistas, que son impresionantes. Así que nada, ese es nuestro castillo santacrucero de Alboer. Desde aquí lo reivindico como parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Desde 1250 y tantos hasta 1830 y tantos fue castillo santacrucero, el castillo de Alboer. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a tener que dar las redes sociales porque antes no las hemos dado entre un cambio y otro entre de una cosa tema y otra, porque nos hemos ido a otras cosas, así que en un momento recordamos que tenemos nuestra red con 1.500, casi 1.600 seguidores. Es nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde cuando la vida nos permite subimos los enlaces a los programas para que los vayáis escuchando. También tenemos nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestra cuenta de Twitter, @No Me Cuentes Onda, nuestro canal de Spotify, No Me Cuentes Historias, también nos puedes escuchar por ahí, también nos puedes oír y ver en nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias. Y bueno, si te lo quieres descargar tranquilamente en iVoox, lo puedes hacer. Lo que la mayoría de la gente, nuestros más de 700 seguidores en el canal de iVoox. Una salvaja. Por un montón. Una a 200. Pues sí, porque iVoox no lo tuvimos desde el minuto 1, sino que fue yo creo que en la tercera o cuarta temporada cuando lo empezamos a tener. ¿Tercera puede ser? Sí. ¿Qué? No, que sí. No, que desde el principio siempre. Del capítulo 1. Sí, pues bueno, pues lo que no tuvimos es el biografías. Lo que no tenemos es audiencia. El biografías y ahora cuando vamos creciendo. El biografías es el que incorporamos el que incorporamos después, exactamente. Eso, que tenemos dos canales. No Me Cuentes Historias, que es donde escuchas el programa entero, y luego No Me Cuentes Biografías, que se emite en Onda Plana, nuestra radio, los sábados por la tarde a las 5 de la tarde. Pues lo subimos a un canal en iVoox que se llama No Me Cuentes Biografías. Es para eso, que nos dura un ratito, media hora escasa, para contar la última biografía que hayamos oído. Bueno, y si quieres lotería, que tenemos lotería. ¿Quieres lotería? Diré. Yo tengo 18 papeletas. No, he vendido. Tendré 16 papeletas. Que vamos el número es, 107.4. Al revés. Al revés, es 04701, ese es el número. Y bueno, si alguien quiere una papeleta, no tiene más que decir en el WhatsApp. 679 984636. Luego lo subo por el Facebook. Y previo, porque tú lo puedes querer. Sí, claro. Pero lo tienes que pagar. No puedes pagar por Bizum, con un Bizum, pero no en ese número, en otro número que te demos nosotros. Pero bueno, se pone en contacto en el WhatsApp. Sí, y yo digo, mira, dice, pues manda quiero una papeleta. Pues una papeleta. Y tú dices, pues vale. Le pones tú el nombre de quién va a ser, incluso le podemos hacer una foto, mandársela por su WhatsApp, por donde sea, para que sepa que es suya, y ahí se la dejan mojados la papeleta. Y si le toca los millones, mejor que mejor para venir aquí a celebrar. Claro. Yupi. Ya está. Bueno. Que lo celebramos todos. Como a Carmen, que le acabamos de dar un libro ahora mismo. El libro que fue la ganadora. Que fue la ganadora del concurso que hicimos en el programa de Trajano. Un librito que tenemos de Quiero ser un soldado romano, una cosita así. Y ella adivinó la pregunta, que era de dónde era Trajano. Sí. Era de los cantores de Hispalis. Exacto, ese mismo de Itálica, en vez de Hispalis. Tenemos foto también para publicar. Luego la subimos al Facebook. Pues nada, pues todas esas cosas teníamos para hoy. Se nos pasa el tiempo. No te voy a hacer la pregunta, te la hago la semana que viene. Porque veo que no has venido estudiado. Nos pilla el toro. Pero me lo sé, ¿eh? Pregúntamelo. Sí. No te lo voy a preguntar. No quiero porque... Hoy ya he estudiado. Sí, ya verás. Como nace el programa, pues estudia. Le pregunté de cuáles eran los primeros uniformes militares y dijo, yo ahora mismo lo sé que yo soy sastre. A un sastre le vas a decir eso. Algo así dijo, no sé si eso exactamente, pero algo así. Bueno, nos vamos para Numancia. Venga, buen equipo de fútbol, el Numancia, ¿no? Sí, señor.
a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la sangre. Pues para hablar de Numancia nos tenemos que ir naturalmente a Soria, que es donde está, concretamente a unos 7 kilómetros. Al campo de los pajaritos. Exactamente, al campo de los pajaritos, que es donde juega el Numancia Fútbol Club. Que de ahí viene, bueno, ¿y por qué se llama, de dónde viene Numancia? Pues es que Numancia estaba asentada, concretamente el pueblo se llama Garray actualmente, y se asentaba a unos 7 kilómetros de Soria. Pertenecía a los celtíberos, étnicamente eran celtíberos, a los pueblos arébacos que estaban más o menos, para que nos hagamos una idea, pues en el valle medio del río Duero. Está rodeada de un sistema defensivo natural que tiene, se llama el Cerro de la Muela, y está encajonado entre el río Duero y un arroyo grande que se llama el Merdancho, que es lo que hace realmente el entorno defensivo del territorio. Tiene una muralla de piedra con varios recintos fortificados. Tampoco, digamos, no son las murallas de Ávila. No pensemos que realmente la muralla de Numancia no eran las piedras. Era realmente el corazón de sus gentes. Como decís que me gusta ponerme en antecedentes, dar la visión del contexto. Pero breve, de una forma breve, sucinta. Nos tenemos que ir pues al mundo antiguo a explicar un poquito de dónde viene no el mito, la leyenda, sino la historia de Numancia. Pues nos tenemos que ir pues, al Mediterráneo del primer milenio, cuando Roma y Cartago están empezando a pegarse de tortas por el Mediterráneo, a ver quién domina el Mediterráneo. Roma empieza a controlar la península italiana, y Cartago todavía no es la Cartago de Aníbal, lo será, pues Cartago estaba dominando ya el norte de África, y tienen varias guerras, son los que llamamos las guerras púnicas, que serán 3 guerras. En la primera de ellas siempre gana Roma. Ya os hago el spoiler, que siempre ganan los romanos. Vaya por Dios, yo quiero ver la película. Tarde o temprano los romanos ganan. La historia acaba así, hasta que los derrotan al final, pero entre medias ganan siempre. Pues en la primera guerra púnica Roma toma lo que es Sicilia, que es digamos que es la isla que tenemos entre medias, porque Cartago estaba en lo que hoy es Túnez, en una esquinita que hace ahí África, muy cerquita de Italia. El valor estratégico de Sicilia está claro, controla todo el Mediterráneo central, y además es que es un auténtico granero, es una productora de trigo enorme, entonces muy codiciado por las potencias del momento. Cartagineses y romanos se dieron de tortas, pero ganaron los romanos, a pesar de que los cartagineses eran mejores en el mar, pero Roma construyó su flota una y otra vez, porque a tercos no los ganaba nadie, y hasta que al final derrotaron a los cartagineses. Esto no se quedó así, esto era el preludio de una nueva guerra. Cartago se lame las heridas y pone su vista en Hispania, en lo que hoy es en la península ibérica. Y dice, bueno, ¿y por qué nos miran hacia acá, hacia nosotros? Pues por la cantidad de minerales que podían encontrar aquí. Entonces miraron hacia nosotros y dicen, necesitamos un sitio donde poder rearmarnos y algo que nos sirva para poder atacar a Roma. Ahí nace el genio de Aníbal, que es el que idea, tomando como base la península ibérica, se rearma aquí, consigue muchísimos mercenarios. Nuestra tierra nunca ha sido excesivamente rica, no era Sicilia. Entonces los antiguos pobladores se enrolaban rápidamente en unidades mercenarias, en este caso de los cartagineses. Pongo el ejemplo, los mejores honderos de la antigüedad, los que tiraban con honda, eran de las Islas Baleares, ¿sabes? Y el resto de celtíberos y pueblos de la península se dieron de tortas. Aquí nos dimos de tortas con los cartagineses, los carpetanos.
que era el pueblo que estaba en el valle medio del Tajo. Pues el caso es que Aníbal consigue hacer un gran ejército y provoca la Segunda Guerra Púnica, que cruza el río Ebro, que eran más o menos los límites que se habían puesto los romanos en el primer tratado de paz de la Primera Guerra Púnica. Cruza el Ebro, cruza los Alpes con elefantes, invade Italia, les coge, digamos que a los romanos en una pinza. Roma no esperaba ese movimiento, tiene unas derrotas horribles. Roma, Tresino, Trevia, Trasimeno, son unas derrotas espeluznantes, pero lo que llama siempre la atención es que Roma es capaz de recuperarse una y otra vez, es capaz de llamar a filas a nuevas legiones y formar un ejército. Aníbal derrota ejército tras ejército, pero consigue victorias hasta la derrota final. Está asentado en Italia y Roma recurre a una saga de sus mejores generales de la época. Estamos hablando de la República Romana, no estamos en el Imperio, estamos en la República, y llama a una familia de generales que son los Cornelio. Los Cornelio Escipión son una saga de generales que idean y se ponen a la altura de un Aníbal. Siempre tenemos a Aníbal como uno de los grandes generales de la antigüedad, junto con un Alejandro Magno, un Julio César, pero esta saga de generales no le va a la zaga, porque idean una táctica que es, si el cartaginés tiene la base en Hispania, desde allí le envían refuerzos para atacar continuamente Italia, y por más que le enviamos tropas, siempre tiene tropas de refresco Aníbal, hay que ir a atacar a donde tiene su guarida del lobo, que es en Hispania. Entonces, en el año 218 a.C., el general Gneo Cornelio Escipión desembarca en Tarraco. En el 216 su hermano Publio Cornelio Escipión llega a Ampurias. Estamos hablando de Tarraco, es Tarragona, Ampurias está en la parte de Gerona, y cortan las líneas de suministro de Aníbal con Hispania. A partir de este momento Aníbal se queda aislado en Italia, nunca logrará tomar Roma. Lo que hacen los escipiones es empezar a atacar las bases cartaginesas en España. Mueren en el intento los dos, tanto Gneo Cornelio como Publio Cornelio mueren por la zona de la Bética, en un par de la actual Andalucía, en un par de batallas, hasta que su hijo, el hijo de Publio Cornelio, que sea Publio Cornelio Escipión, posteriormente llamado el Africano, ahora veremos por qué, en el año 211 desembarca en Hispania. En el 209 ha tomado la base por antonomasia de los cartagineses, que es la actual Cartagena, que no se llama así por eso, llamada por los romanos Cartago Nova. Los expulsa totalmente de la península ibérica en el año 206, persigue a los cartagineses por el norte de África y se enfrenta a Aníbal, que es llamado por su ciudad Cartago, porque ya veían el peligro romano que se acercaba hasta ellos a manos de este Cornelio Escipión. Entonces Aníbal salta de Italia, se va de Italia, deja de lado a Roma y va a defender su ciudad, y es derrotado en la batalla de Zama, el año 202 a.C., donde Roma y este Publio Cornelio Escipión gana el apellido del Africano, donde Roma ya somete totalmente a Cartago y gana la Segunda Guerra Púnica. Esto les ha hecho a los romanos de poner los pies en Hispania, que es punto fundamental de lo que vamos a tratar ahora mismo, que serían las guerras celtíberas, donde se vería envuelta nuestra Numancia. Hubo un par de guerras celtíberas. Las guerras celtíberas se llaman así porque es el pueblo celtíbero el que se enfrenta a los romanos. Los celtíberos no era una nación, eran un montón de pueblos separados, que allí estaba la fortaleza de Roma, y allí estaba la debilidad de ellos, la dispersión.
Entonces, Roma, en el momento en que puso los pies en Hispania, pues más o menos la dividió en dos zonas el territorio que ellos controlaban, dos provincias, digamos, la Hispania Ulterior y la Citerior. La Citerior es la zona más pegada a lo que es más cercana a Roma, por así decirlo, pues digamos que la parte del Levante, lo que es la costa catalana, Mediterráneo y Valencia. Y luego la zona de la actual Andalucía es la Ulterior. Desde allí irán avanzando de valle en valle, del Guadalquivir pasarían hacia el Guadiana, del Guadiana hacia el Tajo, y el último sería el Duero. Pues la primera guerra celtíbera fue en la zona más o menos del Guadiana-Tajo, más o menos, pues ahí nos afectó a los carpetanos de entonces, pero no a la Numancia de la que estamos hablando hoy. Hubo un general romano, Sempronio Graco, que Graco nos puede sonar, el que le suena un poquito la historia de Roma, a los hermanos Graco. Este Sempronio Graco, que firmó la paz con los celtíberos, un acuerdo, pues bueno, donde se acordaron los límites y una paz que duró pues tranquilamente 25 o 30 años, desde el año 170 al 150 más o menos antes de Cristo. Este Sempronio Graco era el padre de los hermanos Graco, de los grandes luchadores por los derechos sociales del pueblo romano, de la plebe romana. No nos vamos a ocupar de sus hijos, tampoco del padre, simplemente nos marca la línea donde Roma ha marcado sus límites, hasta que el año 154 antes de Cristo hay una ciudad cerca de Zaragoza, o había, mejor dicho, se llamaba Segeda, que incumple los acuerdos a los que llegaron los celtíberos con los romanos. Veréis que todavía no hemos hablado de Numancia. Numancia está ahí tranquilica, llevando su vida sin meterse con nadie. Segeda decide levantar una muralla. En los acuerdos que habían firmado las distintas tribus celtíberas con este Sempronio Graco, quedaba muy claro que Roma tenía que autorizar la construcción de una muralla, porque era un elemento militar que podía poner en peligro el dominio romano. Jorobar, qué chulos eran los romanos. Claro, tú lo ves así y sí, qué chulos eran. Por otro lado, dice, bueno, ¿y estos para qué querían levantar una muralla? Pues porque querían someter a los pueblos de al lado. Que aquí todos somos chulos. Claro. Entonces, esos pueblos acudieron a los romanos diciendo, oye, que estos... se chivaron. Exactamente, se chivaron porque les iba la vida en ello. Los romanos se fueron para allá y los de Segeda se fueron a pedir ayuda a la ciudad de Numancia, que era de las más importantes de los arébacos, del pueblo arébaco, que era el que estaba le cogía más o menos cerca. Soria de Zaragoza pues está más o menos cerquita, pues Segeda, Numancia, pues que habría 60-70 kilómetros, se fueron para allá y se pusieron bajo la protección de Numancia. Al año siguiente, el año 153, recordar que como estamos antes de Cristo, vamos contando al revés, de más a menos. Era el año anterior era el 154, cuando el tema de Segeda. Ahora el año 153 aparece por allí por Hispania un cónsul, Quinto Fulvio Nobilior. Un cónsul, en aquel momento Roma no había emperadores, estábamos hablando de la República, gobernaba más o menos el Senado y nombraba un par de cónsules cada año. Cada año los nombraba sobre el mes de marzo, a mediados de marzo, pues más o menos con la llegada de la primavera, se nombraban los cónsules. En este caso, como Roma preveía que iba a ser una guerra y que cada vez estaban más alejados de los enfrentamientos bélicos, más alejados de su tierra, de Roma capital, los nombró el 1 de enero. A partir de entonces, todos los cónsules romanos empezaron a nombrar el 1 de enero para que diera tiempo a movilizar las tropas y que a la llegada de la primavera, porque las guerras no se hacían en invierno, que hacía mucho frío y no había indumentaria preparada, sino que las guerras se hacían en primavera-verano, pues a la llegada del verano... Exactamente. Que si no... Que si vais a atacar hoy que hay fútbol. Pues más o menos. Entonces, si nombramos a los cónsules el 1 de enero, tienen tiempo de organizar el ejército, que no era un ejército
profesional como lo entendemos ahora, se fue haciendo profesional con el tiempo en Roma, en un ejército de pequeños propietarios, que era lo que predominaba en Roma, cada vez más militarizados y cada vez más profesionalizados, pero necesitaban ir reclutando gente así entre los propietarios romanos. Pues estos se organizaron y se vinieron para aquí, para Hispania. Este cónsul se las prometía muy buenas. Este tal Fulvio Nobilior pues llega con unos 20.000 hombres como un campeón. Se presenta ante las murallas de Numancia, que yo os digo que, hombre, que estaban bien en su momento, pero tampoco era una cosa del otro jueves. Pero el día 23 de agosto de ese año, y recalco el día porque es el día que se consagró, que estaba consagrado al dios Vulcano, los romanos les caía bastante bien este dios, sufrió una derrota de la marca grande, 20.000 legionarios romanos frente a 4.000 numantinos. Numancia nunca pudo levantar un ejército mayor de 4.000 hombres, no daba para más la ciudad. Pues los derrotaron, los humillaron totalmente, y desde ese día ningún ejército romano planteó batalla el día 23 de agosto, por miedo a que le sucediera la humillación que sufrió este quinto Fulvio Nobilior, que fue una derrota muy dura, que marcó mucho a la moral de los romanos. Incluso contaban, fijaros, con refuerzos del norte de África. Había un reino en el norte de África, se llamaba Numidia, que tenía muy buena caballería y tenía sobre todo elefantes de África. Pues se presentó a las murallas de Numancia con sus aliados númidas, con elefantes. Los elefantes, los celtíberos, cuando vieron aquello, digo, ¿y estos bichos de dónde salen? Se asustaron, se metieron detrás de sus murallas con tan buena suerte que de una pedazo pedra tendría que ser, sí, naturalmente, no vale un guijarro cualquiera, un cantillo cualquiera no vale, tendría que ser un pedazo pedrusco. Acertaron a uno de los elefantes, el elefante herido se volvió loco y atacó a los propios romanos. El resto de los elefantes les pasó más o menos lo mismo. Entonces, entre emboscadas de los celtíberos, los elefantes que se les revuelven, la derrota romana fue, como yo os digo, bastante humillante. Y desde entonces fue un continuo envío de tropas y una continua humillación, con tratados a cual más humillantes de los romanos con la ciudad de Numancia, que en la ciudad de Roma no se lo creían, no daban crédito. Oye, el siguiente cónsul, Claudio Marcelo, lo mismo, firma una paz como diciendo, déjame vivir, que yo vengo por aquí, que soy un mandado, pero me vuelvo, no te enfades mucho, déjame vivo. Vino el año 151. O sea, se parecía un poco a Asterix y Obelix. Un poquito, en esa línea. Para las imágenes de YouTube he sacado una viñeta de Forges. Yo me meo con Forges y sale bien claro lo que es las guerras de Numancia, cuando la bola numantina sale con la sartén, que más despertado al nieto, te vas a enterar tú. más o menos así. Con uno de estos cónsules que llegó por aquí, Licinio Lúculo, llegó un joven de apellido Escipión, que prometía el chaval, que venía de familia que parecía que sabía de esto del arte de la guerra, y este llegó, estuvo un año con nosotros, aprendió las tácticas guerrilleras porque aquí se inventó la guerrilla, el sistema de yo no me puedo enfrentar a ti directamente porque en un campo de batalla, porque tú eres un ejército hecho y derecho, y yo al final pues estoy hecho de labradores y de pastores, que lo único que sé es que conozco muy bien el terreno, entonces lo que hago es sorprenderte en emboscadas. Esa es la guerra de guerrillas, la que rehuye el enfrentamiento en grandes batallas, y lo que hago es voy atacando la retaguardia, te ataco la logística, grupos diseminados, pero nunca en un choque directo. Total. Pues este Escipión, que estuvo un año por aquí por España, por Hispania, pues aprendió las tácticas. Luego se marchó, le tocó la mili en otro sitio y él se marchó. Tanto se marchó que el año 146 destruyó, en la tercera guerra púnica, destruyó ya totalmente Cartago, la arrasó y la sembró de sal.
ya veremos luego lo que pasará en Numancia. Estoy haciendo el spoiler. Como dije al principio, ganan los romanos, pero bueno. El caso es que el año 143 otro Cecilio Metelo intentó cortar los suministros, pero no llegó a atacar Numancia. ¿Echaron la bulla en Roma por haber hecho esto en Cartago? No mucha bulla. ¿No? No mucha bulla. Pero que Roma que se había pasado, pero que no hacía lo que hizo este. Pues ya te lo diré. Sí, dentro sí. de un rato te digo que le llamaron, arrea para allá y haz lo que tengas que hacer. ¿Sabes? Esos distintos cónsules intentaron someter a Numancia, no había forma. Hasta el año 137 fue la mayor derrota de los romanos a manos de Hostilio Mancino, el cónsul del momento. Fueron humillados de tal manera que los romanos lo asemejan a una derrota mítica que tuvieron ellos en las Orcas Caudinas. Las Orcas Caudinas es un punto cerca de Roma. Cuando Roma se estaba creciendo, estaba expandiéndose, pues uno de los pueblos que había alrededor les derrotó, no les mató a su ejército, lo humilló, que era lo peor que llevaban los romanos. El orgullo romano, pues se lo tiraron al suelo y les hizo pasar por unas orcas, que se llamaban así, y eso se llama las Orcas Caudinas. Nos vamos a matar, vais a volver a vuestra ciudad con el deshonor de haber sido derrotados. Que era casi peor, para ellos era peor que si les hubieran matado. Pues más o menos eso le pasó a Hostio Mancino, que cómo sería el deshonor que cuando llegó a Roma, oye, mira que he podido salvar los bártulos, traigo aquí a las tropas. Hostio Mancino tenía un nombre un poco... Hostilio Mancino. Hostilio. No, Hostilio. Pues lo cogieron y el siguiente cónsul volvió con él atado de pies y manos y se lo entregó desnudo a los numantinos para que lo mataran, para que hicieran con él lo que quisieran, que los romanos no querían saber nada de él. Entiendo yo que al verano siguiente, entre que vamos y venimos, date cuenta que allí no había ave, estas cosas tardan un tiempo entre que va y que viene. Entonces lo cogió, lo entregó, pero los numantinos no lo quisieron, se lo devolvieron. Este cónsul Hostilio Mancino, al final el hombre volvió a Roma, se fue a su casa, lo dejaron mal vivir, el pobre, y bueno, allí fue llevando sus dolores. El caso es que nos hemos encontrado a este general Publio Cornelio Escipión Emiliano, llamado el Africano, y posteriormente veremos que también lo llamarán el Numantino, porque fue el conquistador de Cartago en la Tercera Guerra Púnica y fue el que acabará conquistando Numancia en esta guerra. El año 134 es cuando, entra él en Hispania, ya después de la derrota de Hostilio Mancino. Roma le dice: Escipión, ven para acá. No se han cumplido ni los 10 años preceptivos que tenían, que era obligatorio que un cónsul no volviera a estar en el mismo cargo. Una de las cosas que tenían bien los romanos, oye, pues mira, a ti te nombramos gobernador, cónsul en este caso, y hasta 10 años después no puedes volverlo a ser. Pues aquí dijeron: mira, macho, coge, vente para acá y haz en Numancia lo que tengas que hacer. Nuestro Publio Cornelio Escipión Emiliano realmente no era descendiente de los Escipiones, sino que era nieto adoptivo. ¿Os acordáis que hace 15 días, cuando hablamos de Trajano, Trajano fue adoptado por el emperador anterior, por Nerma, y lo mismo le sucedió al emperador siguiente? Adriano no era hijo de Trajano, sino que lo adoptó. Pues aquí en este caso, este Publio Cornelio, realmente su padre era otro general, Lucio Emilio Paulo, que venció, luchó en la Macedonia y estuvo luchando por allí bastante tiempo, y ahí realmente cuando se formó como guerrero. Y como general estuvo en Hispania, donde aprendió las tácticas de guerrillas, y cuando le llaman dice: pues nada, hay que ir para allá con una táctica nueva. Recluta unos 4.000 hombres allá en Roma. Roma empezaba ya a tener problemas para reclutar hombres para enviar a Hispania. Tenía muchos frentes abiertos porque estaba luchando también en Grecia, tenía otros frentes, pero
lo que subyacía es que había miedo a ir a luchar a Hispania. Pensar que en aquel momento Hispania era como el Vietnam o como el Afganistán. Tropas que venían, tropas que volvían, el que volvía. Con el rabo entre las piernas. Entonces, no lo quería decir yo, pero ya que lo has dicho, pues era más o menos así, o con los pies por delante. Entonces tenían cada vez más problemas para reclutar tropas. Eso. Escipión sale de Roma solo con 4.000 hombres. Tiene que empezar a llamar pues a los que había llamado antes, a los númidas, a los del reino de Numidia, y recoge a las distintas unidades que había aquí en España, en Hispania. Encuentra las unidades, cuando llega a Hispania, encuentra las unidades hechas una auténtica pena. ¿Cómo se llama? La disciplina totalmente relajada y, sin espíritu, sin ardor guerrero ninguno. Los campamentos era cualquier cosa menos un campamento militar. Entonces saca el látigo y se pone a formar un ejército en condiciones. Les pone a hacer marchas tras marcha, y la marcha del ejército romano no es hacer 10 kilometritos y nos volvemos a nuestro cuartel, no. Ahora nos hacemos no sé cuántos kilómetros y empezamos a construir el campamento. Cuando llegamos, después de ir cargados como mulas, cogemos y empezamos a cavar y hacemos un foso y montamos empalizadas y hacemos un campamento. Y así ahora ya te vas a dormir. Y mañana a las 6 de la mañana desmontas esto, te coges los bártulos, te los pones a las costillas, te andas otros 40 kilómetros y cuando llegas te vuelves a hacer otro campamento. El que aguanta, pues le han hecho unos mulos. Este hombre reorganizó al ejército, llegó a reunir unos 60.000 hombres desde las distintas guarniciones que tenía, las unió entre soldados romanos, muchísimos celtíberos, aliados de los romanos, que es un tema que se trata poco, que es más o menos como los españoles en América. América no lo conquistaron los españoles, iban 4 aliados de miles de indios que estaban hasta el moño, pues en el caso de Hernán Cortés de los aztecas, porque españoles eran 4. En este caso los romanos eran muchos, pero contaban con muchos aliados. Se calcula que aquí en Numancia combatieron más de 10.000 celtíberos que estaban a favor de Roma, porque Roma, al que se le oponía, lo trataba muy mal. Roma era muy durísima. Esclavizaba y mataba y cortaba la cabeza a quien se lo tuviera que cortar, pero al que le recibía de buenas y aceptaba la sumisión, Roma era la civilización. Roma era capaz... Sí, pactaban con ellos y les daban una serie de privilegios. Roma era capaz de llevar una tecnología, los romanos eran ingenieros natos, y decía, ¿cómo que tú te tienes que ir 5 kilómetros en buscar agua de un río? Yo aquí te hago un acueducto. Como un acueducto, ¿y eso qué es? Pues yo ahora aquí te hago un agujero por el medio de las montañas que recorra 20 kilómetros desde la montaña y tienes fuente en medio de tu pueblo. No fastidies, pues eso es lo que hicieron en Segovia. Pues así se ganaban, diciendo, ostras, es que la paz romana nos trae bastante a cuenta. Unos por miedo, otros por convicción, pero el caso es que había miles de voluntarios celtíberos luchando contra los numantinos junto a los legionarios romanos. El Publio Cornelio Escipión pensó en no enfrentarse directamente a Numancia, porque dijo, algo tiene que tener aquello, si las murallas no son tan allá, algo tiene que tener aquella gente que realmente es imposible que durante 20 años se haya atacado y no les hayamos derrotado. Hay que cambiar de táctica. No fue directamente contra Numancia, sino que se recorrió todo el norte de España, fue desde Tarragona, pasó por Zaragoza, le fue dando la vuelta a la parte de Burgos, Palencia, bajó por Salamanca, más o menos rodeando todos los territorios, controlando todos los territorios que pudieran prestar ayuda a Numancia. Y la idea de Escipión era rendirla por hambre, humillarla, para que nadie se volviera a levantar contra Roma en los tiempos posteriores. Entonces, cuando llegó a Numancia, todas las zonas de alrededor estaban ya controladas por Roma y, ojito, que la bota romana pesa mucho. Entonces, se plantó delante de Numancia y en vez de atacar con 60.000 hombres, le hubiese podido pasar por encima. Pero no quiso. ¿Te acuerdas cuando nos contabas Julio César? Sí, Alesia. Pues 100 o 200 años antes, no recuerdo más o menos,
Escipión es lo que hizo con Numancia. La cercó, hizo un doble cerco, hizo un campamento al norte, otro al sur, y hasta 7 fuertes, si no recuerdo mal, y todo rodeado por empalizadas, fosos. Ostras, de allí no podía salir nadie. Tenía un hueco que era el río Duero, que era... Los numantinos se echaban al río y buceando pues podían pasar algo de suministros. Hicieron puentes, metieron empalizadas en el río para evitar que tuviesen ningún tipo de suministro. Quería rendir Numancia por hambre. Ordenó a sus tropas hasta que no mataran a los numantinos. Cuando atacaban los numantinos, cuando estaban haciendo el cerco, los numantinos atacaban, pues eso, como locos, porque veían lo que les iba a pasar. Atacaban a la gente que estaba allí construyendo. La orden era defender, pero no matar. Al herido hay que darle de comer, al muerto ya no. Entonces, los del Tibro, claro, los numantinos cogían, luchaban, les herían, volvían, joder, no ha habido manera. Claro, a ese hombre... que habían herido le tenías que seguir dando de comer, de beber. Es un lastre. Hay una teoría militar muy jorobada en los tiempos de la Guerra Fría. Recuerdo que había un tipo de munición para herir, no para matar, porque un herido es un lastre para el ejército que queda. Pues más o menos la idea de Escipión venía por ahí. Es duro, es cruel, pero es así. Tristemente es efectivo. Los cercó, los numantinos intentaron escapar, salió una pequeña expedición tratando de pedir ayuda a los pueblos de alrededor, solamente uno les recibió y hubo un chivatazo y al día siguiente se presentaron los romanos y a los 400 que se habían presentado voluntarios les cortaron las manos. Pero te digo que la bota romana pesaba y cuando se pone al cuello, se pone al cuello. Ya vieron los numantinos que no tenían ninguna posibilidad de escapatoria, entonces enviaron una embajada y dijeron, oye, que nos rendimos, que sí, que eres el mejor, eres el más grande, nosotros somos un pueblo valiente, nos has ganado, vas a llevarte todo el honor de la victoria, danos unas condiciones tal para rendirnos y ya está. Y él quería la rendición incondicional y absoluta. Eso significaba que los iba a convertir en esclavos, pura y simplemente. ¿Cómo sería la desesperación de los numantinos? Que no se creían esa respuesta y mataron a sus mismos embajadores. A partir de ahí, los numantinos intentaron una salida a la desesperada. Fueron incapaces de romper el cerco que tenían los romanos. Cuando ya llegó ese momento, pues los numantinos decidieron, pues lo que todos conocemos, matarse entre ellos. Ya no tenían comida, ya se habían comido las ratas, los gatos, todo lo que había, no quedaba grano, no quedaba agua. La gente se empezaron a suicidar, se empezaron a matar unos a otros, destruyeron la ciudad hasta los cimientos, destruyeron todo lo que hubiera de valor para que los romanos no se llevaran nada, no tuviesen, el botín fuese cero, porque también sabían que los soldados romanos vivían cualquier soldado en aquella época vivía del botín. Destruyeron absolutamente todo, las familias enteras se fueron suicidando, solamente 100, 200, los que no tuvieron valor para matarse, fueron los que abrieron la puerta a los romanos, y cuando entraron, pues encontraron muerte, no encontraron otra cosa, hogueras con gente quemándose, que se habían echado ellos a las hogueras para suicidarse. Y lo único que encontramos era las miradas de odio de aquel pueblo invencible, sí, que los habíamos vencido, pero que no se dejó doblegar para no perder su libertad. A 50 de ellos se los llevó para el desfile triunfal que hacían los generales victoriosos al entrar en Roma. A todos los vendieron como esclavos y ahí se acabó Numancia. Ahí, a partir de ahí fue arrasada, y ya la última resistencia que quedaba en Hispania ya serían los cántabros en el norte. Así, claro, ya serían 200 años de lucha de los romanos, cónsul tras cónsul, general tras general, a ir poco a poco ocupando la península. Estaba Augusto.
El tío abuelo de Julio Iglesias. Exactamente, el tío abuelo de Julio Catedrales. O sea, pues esta es la historia de este trozo, que es en España, pues se nos ha quedado, yo creo que todos conocemos más o menos la historia de Numancia, y se ha quedado un poco en el espíritu español. Numantina. Exactamente, pues como el sitio de Valer, los últimos de Filipinas, ese resistir hasta el último hombre, se ha quedado como algo muy español, como la guerra de guerrillas, como algo muy español. Son las lecciones que se pueden sacar. A partir de ahí, lo que os digo, Roma sí arrasaba, imponía su ley, y a partir de ahí daba una paz, que sí, que los romanos, que muy malos, ya, pero chicos, somos romanos. Seremos étnicamente, seremos carpetanos, celtas, íberos, lo que queramos llamar, eso genéticamente, pero culturalmente somos romanos. Somos herederos de Escipión, de Gladiator. Al final tenemos su mismo derecho, prácticamente su misma lengua, su misma cultura. Somos romanos. No te voy a poner ni canción de despedida, no te pongo otra vez los tercios, que vamos pegados. Vamos muy achuchados. A ver si que me dejáis hablar. Pero es que es muy interesante estos temas. Sí. Da para más, ¿Y cómo, historias y subhistorias. ¿Cómo la semejanza entre, como tú dices, 100 años después, Julio Iglesias... Julio César haría lo mismo. Exactamente, pues, es gente que leía. Claro, exactamente. Seguramente él había estudiado lo que las tácticas de este hombre, de Escipión. Pues mira, ligado con y fíjate que hay diferencia con lo que estás hablando hoy, os traigo en Canciones con Historia un grupo que tiene que ver con la literatura y con el cine, porque de hecho el título del grupo, el nombre del grupo, que es Gabinete Caligari. Hombre. Que son de Soria, ¿no? Están... Por lo menos tienen un disco que era Camino Soria. Esa es la que vamos a poner, Camino Soria, claro. Por eso. Y el Gabinete del Doctor Caligari fue una película de culto, una película expresionista alemana de principios de siglo, y de ahí tomaron el nombre del Gabinete Caligari. Y como no, pues ya que estamos hablando hoy, pues ¿por qué no vamos a poner Camino Soria, que es una de las más emblemáticas? Así que... Sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto, lentamente caen las hojas secas al pasar y el ciervo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el ponte y sigue el caminar. Becker no era idiota ni Machado un ganapán, y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del Duero existe una ciudad. A la ribera del Duero, mi amor, te espero. Voy camino Soria, hacia donde... Es que estaba esperando que llegase el estribillo. Claro. Que me gusta, así que... Estaba muchísimo este grupo. Esta te gusta más que la de la semana pasada, la de Amistades Peligrosas, que me dijiste. Sí, Amistades Peligrosas no. De esto sí. De esto Entonces sí. tenía Esto mola otra, Toca la Uli, Sí. El sabor O sea, muchas del muy amor en buenas. un bar, sí, hay muy buenas. Yo tengo varios discos de esta gente. Y de discos de los de toda la vida, de vinilo. Ay, Ahí está, como Dios manda. Arredondo, Ahora los ha heredado. El que hemos tenido aquí con la gorrilla Sí. hace un rato, ese ha heredado el gusto por la música y por los vinilos. Bien. Así que nada. Que la semana que viene tampoco trabajas. La semana que viene tampoco. Menos que esta, yo creo.
Madre mía. Te digo yo. Bueno, me tengo que preparar el tema y tengo que hacerle preguntas y estas cosas. Esto se nos va. Esta temporada es un antes y un después. Sí. Va a haber semanas que nos vamos a contar aquí y no vamos a decir nosotros nada. Nos lo van a decir todo. ¿Quién viene la semana que viene? La semana que viene es que vamos de aniversario. ¿Ah, sí? Sí. Hace 100 años que se descubrió la tumba de Tutankamón. Y entonces pues van a venir a explicar. Siempre me he preguntado, ¿Tutankamón o Tutankamón? Y que nunca he sabido... Yo lo he visto acentuado en la O. En la O. Tutankamón. De Mamón. Ay. No sé qué de Ramón. Es Tutankatón. Bueno. Tutankamón. Tutankamón. Bueno, siempre pues la O. Vale. Que vamos a hablar con una momia. Escucha, digo, pero, yo no entiendo. Uy, que vamos a hablar de momias. De momias, que estaba yo diciendo. Sí, vamos a hablar la de preposición. Que vamos a traer a alguien que sepa de esto, ¿no? Sí. No más que nosotros. La digo ya, ¿no? La doctora Ana María Vázquez Ois. Pues exactamente. Entonces no es ni mucho menos una momia, sino que una persona culta, sabia y que además nos divierte muchísimo porque tiene... Es una más del equipo ya. La última vez nos cantó jotas, ¿no? Sí, totalmente. Porque ella viene, sus padres vienen de la zona de Toledo, si no recuerdo mal. Pues nada, voy a ir poniendo la sintonía y como no hay que me tenéis que decir que vamos a trabajar la semana que viene, pues ya me lo habéis dicho. Nos vemos la semana que viene, que ya será noviembre. Ya hemos saltado, nos quedan para Navidades. Hay que coger vacaciones ya. Está Qué estrés. Está estresado. Te digo yo que está estresado. Es que de Navidades a Semana Santa no queda nada. Claro. Y al verano. Por ahí. Y luego el verano, y luego ya otra vez Navidades. Y los programas sin hacer. Yo no sé. Anda, vete ya a acostar. Bueno, que llevamos aquí 1 hora y 54 minutos. Que se parece que no es nada, pero hoy nos van a dar una paliza ahora cuando salgamos. Ojo lo que habláis. Así que, don Joaquín, que nos vemos la semana que viene. Juan Carlos, la semana que viene. Nos vemos. La próxima. Un saludo.